ahora. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este domingo 26 de marzo que despertamos, la verdad, con una muy mala noticia, la muerte de una carabinera en Quilpué que murió en un enfrentamiento en medio de un operativo policial de un tiro en la cabeza. Sí, lamentablemente los antecedentes que hasta ahora se manejan es que el principal sospechoso sería una persona que estaba fugado, se había fugado de un recinto carcelario. Todos los antecedentes y todos los detalles de un caso que conmueve. El general director de Carabineros está en la zona, por lo que se entiende la ministra del Interior también. Sí, está en camino. Se dirigía a la zona. El presidente de la República a través de Twitter también ya se refirió al caso. Lamentablemente es con demasiada frecuencia lo que está ocurriendo. Nos vamos a la zona, Connie, ¿te parece? Exactamente, porque la delegada también presidencial de Valparaíso informó que el gobierno presentará una querella por la muerte de esta carabinera. Caterina Balboa nos da más antecedentes desde Quilpué. Caterina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Lamentable situación en el sector de El Belloto en Quilpué, luego que una carabinera que estaba en servicio lamentablemente se fue disparada en la cabeza por delincuentes, un delincuente que llegó hasta el sector junto a un grupo de 5 personas a robar a una casa. Vecinos alertaron respecto a esta situación y que carabineros en menos de 3 minutos llegaron al lugar. Luego hubo un enfrentamiento entre carabineros y los delincuentes. Lamentablemente 3 se fueron prófugos, mientras otros 2 fueron detenidos. Y uno de ellos fue el que percutó el arma y lamentablemente mató a esta carabinera, quien fue trasladada hasta el hospital de Quilpué y lamentablemente llegó fallecida. Situación que es muy compleja. Los vecinos y las vecinas están asustados respecto a esta situación. No salieron de sus casas por preocupación a este enfrentamiento. Nosotros también nos movilizamos hacia el hospital de Quilpué para saber el estado de la carabinera que lamentablemente llegó fallecida. Conversamos con una amiga cercana de ella, quien nos comentaba que desde muy pequeña que ella quería ser carabinera y lamentablemente murió en servicio. Escuchemos sus declaraciones. Yo cuando estaba mirando las noticias en redes sociales yo dije ojalá no sea la Rita, pero cuando salía su nombre, entonces quedé en shock, realmente en shock. No lo puedo creer que sea ella, una Martín carabinero. Y es lamentable, una pena terrible saber esto y siento mucho por su familia, sus hijos, que dejó 2 pequeños hijos y su madre. Mártir número 1232 de la institución, que era madre de 2 hijos, de un niño de 12 años y de 15 años. Ella estuvo por 21 años siendo funcionaria de Carabineros, estuvo trabajando en Talca, luego volvió a Belloto a ser parte de la tenencia del Belloto y lamentablemente falleció en el sector de Belloto Sur. Situación también que movilizó a autoridades, tanto a la delegada presidencial de Valparaíso como también al jefe de las 5ª zona de Carabineros, quienes llegaron también hasta el hospital para contarnos cómo fue la situación, cómo fue este operativo policial que terminó con el fallecimiento de la funcionaria. Escuchamos declaraciones de ambos. Los carabineros acurrieron a un llamado de auxilio de un vecino, indicando que frente a su casa, en la casa de otro vecino, unos delincuentes estaban ingresando para cometer delitos y fueron recibidos a balazos por estos individuos. Los carabineros repelieron el ataque, pero sin embargo, y lamentando mucho, una de nuestras carabineras fue muerta por estos delincuentes. Quisiera plantear nuestra absoluta condena a este tipo de crímenes, nuestro respaldo y respeto también a la institución de Carabineros de Chile y, por supuesto, a la funcionaria quien resulta asesinada ejerciendo su trabajo. Sí,
querella que va a ser interpuesta. En este caso les contaba que son 2 detenidos, uno de ellos fue prófugo en el año 2021, se escapó desde la cárcel de Valparaíso y fue detenido en el lugar. También la Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra haciendo peritajes para levantar información respecto a la situación. Tenemos declaraciones de la PDI, escuchemos. Que el Ministerio Público de Quilpué solicita la concurrencia de personal especializado de la Brigada de Homicidios, los cuales se encuentran realizando diversas diligencias de investigación, un trabajo científico técnico en el sitio del suceso, como así también algunas diligencias instruidas por el Ministerio Público. Se ha logrado levantar bastante evidencia científica, evidencia balística desde el lugar, ¿ya? Y también hasta el momento se están desarrollando algunas entradas de registro de algunos de los domicilios de la zona. Nosotros ahora estamos en la segunda comisaría de Quilpué a la espera del director general de Carabineros, quien va a llegar a este lugar para dar una vocería. Y por otro lado también la ministra Toá se va a encontrar en la región para juntarse con la familia, para saber, lamentablemente, darle las condolencias a esta familia que perdió a una funcionaria, a una madre, a una hija que lamentablemente murió baleada durante esta noche de día sábado. Rita Olivares, sargento segunda de Carabineros de la comuna de Quilpué. Nuevamente estamos lamentando la pérdida de vida de una funcionaria y de un funcionario policial. Catalina Balboa, vamos a estar con línea permanente con Quilpué. Nos interrumpes en cualquier momento cuando la noticia así lo amerite. Estamos a la espera de que llegue el director general de Carabineros al lugar, la ministra Toá, quien a través de Twitter ha dicho nuestro profundo pesar e indignación por la muerte de la sargento segundo Rita Olivares en acto de servicio en Quilpué. Muchas gracias, Catalina, y estamos en permanente contacto. Ha reaccionado también el presidente Gabriel Boric, que recordemos que estaba en la cumbre iberoamericana, participando a través de Twitter. El presidente, no sé si tenemos ese tuit, pero voy a citarlo, dice: dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia. Claramente va a ser el tema que va a marcar esta jornada, y estamos nosotros aquí en nuestro panel, en nuestro primer panel de Estado Nacional, con 2 alcaldes que han tenido y que están teniendo que lidiar con la delincuencia, con el narcotráfico, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Connie. Bueno, primero te solicito tomar un segundo, obviamente, para compartir el tremendo dolor e indignación que imagino sienten las puentealtinas y puentealtinos por un nuevo asesinato de una de las personas que, además de ser mamá de familia, hay 2 niños menores de edad que quedan sin su madre, obviamente además tiene la gran mochila de tener que hacer que impere el derecho, que impere el orden, y lamentablemente desde el Estado muchas veces no se les da las atribuciones necesarias y el respaldo. Ojalá que lo que dijo el presidente Boric no se quede nuevamente en puras palabras y que se transforme en verdaderas acciones de apoyo a Carabineros. Alcalde. Gracias, Constanza. Voy a decir una cosa, Sí, que claro, es una comuna, no es su comuna, pero está en la región de Valparaíso, que es su región, Sí. así que me imagino que lo toca especialmente, ¿no? Sí, Quilpué es parte del Gran Valparaíso, Constanza. Bueno, en primer lugar, quiero extender a nombre del municipio de Valparaíso y la ciudad de Valparaíso nuestras sinceras condolencias a la familia de la sargento Olivares. Es un hecho, al igual que Germán, opino similar, deleznable. Es un hecho que enluta a toda la región, no solamente a la comuna de Quilpué. ¿Y sabes lo que me da más rabia? Recogiendo la información que ha aparecido en la prensa en estas últimas horas, que las personas que eran parte de este grupo de delincuentes que estaban asaltando esta casa tenían órdenes judiciales pendientes, personas que en definitiva deberían haber estado tras las rejas y no lo estaban. Bueno. Entonces, me parece de que hoy día va a ser bien importante lo que pueda suceder en el control de detención, que entiendo que se va a realizar durante la mañana. También quiero extender, y lo último que quiero decir sobre esto, Connie, si me permite, mis condolencias al general Edgar Jofré. Tuvimos durante esta semana, junto a la delegada presidencial y el general Jofré y la Policía de Investigaciones, coordinando una serie de acciones a propósito de este funeral de alta connotación que se produjo en Valparaíso. Saludo al general y a todo su cuerpo por este deleznable hecho que ha tenido lugar en la región.
Bueno, y quiero preguntarle, usted dice, claro, cuando se ven quiénes son, hay 2 detenidos, hay que decir ya, esto era un grupo de delincuentes que intentaba robar una casa, ¿cierto? Y que cuando ven la presencia de policial escapan disparándole directamente a Carabineros. Hay como 6 tiros, digamos, en el automóvil de Carabineros, en la patrulla, y uno de esos tiros le llega en la cabeza a la sargento segunda Rita Olivares, provocando su muerte. Y de los 2 detenidos, hay uno que, como usted dice, alcalde, mantiene 2 órdenes vigentes, pero una es por quebrantamiento de condena. Es una persona que se escapó de la cárcel de Valparaíso en 2021 junto a su hermano y otro reo, y que al parecer estamos a 2023, por lo tanto se entiende que 2021-2023 todavía no lo habían detenido. Se escapó de la cárcel de Valparaíso. ¿Usted se acuerda de ese caso, alcalde, no? Bueno, me recuerdo, y es muy grave, además, este hecho. Por eso, o sea, esa persona debería haber estado detrás de las rejas cumpliendo condena. Yo espero, Connie, que en este caso la Fiscalía pueda tener todas las herramientas posibles para poder perseguir el máximo posible en estas materias, que la persona quede, este sujeto, quede en prisión preventiva y que la investigación en este caso no quede en impunidad, sino que efectivamente esté tras las rejas como corresponde. Y alcalde, usted como el jefe comunal de Valparaíso, donde está la cárcel también, ¿cierto? Sí. De Valparaíso, donde cumplía condena este detenido y de donde se fugó. ¿Dónde está? ¿Quién tiene la responsabilidad o de quién es la responsabilidad? Primero, que se fugue, digamos, que se pueda fugar una persona de la cárcel, pero que además después de 2 años todavía esté dando vuelta libre sin problema. Tanto así que anoche trató de robar una casa y mató, no sé si él, porque no se sabe todavía quién percutó, digamos, la bala, pero terminaron con el fallecimiento de una carabinera. ¿De quién es esta responsabilidad? Porque bueno, aquí alguien no hizo la pega, ¿no? Sin duda, y eso tiene que ser también materia de investigación. A cargo de las cárceles, como bien sabemos, está a cargo Gendarmería de Chile, a cargo de lograr que las condenas se cumplen, está a cargo todos los órganos vinculados a la persecución penal, las policías, carabineros, los fiscales. Yo he estado varias veces en la cárcel de Valparaíso visitándola, compartiendo con el alcaide, con los funcionarios de Gendarmería. Las condiciones en las que trabaja Gendarmería son nefastas, no solamente en la cárcel de Valparaíso, sino que en otro tipo de cárceles. Sí. Tenemos también un problema grave en términos carcelarios, y eso hace que muchas veces las medidas de seguridad, que en definitiva debiesen ser máximas en las cárceles, no se puedan cumplir satisfactoriamente. Pero bueno, eso tendrá que ser parte de la investigación que se desarrolle. Yo espero... Y eso ocurrió hace 2 años. Por lo menos 2 años. El otro día... Entonces ahí hay un periodo también de quien, no sé si nadie hizo nada, porque yo no lo sé, digamos, pero Sí. a juzgar por lo que se hizo no fue efectivo, digamos, porque la persona seguía libre. Sí, por eso tiene que ser objeto de investigación. O sea, los órganos vinculados a la persecución penal son los que sabemos, y creo que es bueno que también en el debate sobre la seguridad pública se instale la situación del sistema carcelario en Chile, porque realmente está en una grave crisis. Vamos al alcalde, pero quiero mostrar ahora, sí tenemos el tuit del presidente Gabriel Boric, quien ahí está, ¿cierto? Ha escrito 2 mensajes a esta altura. Primero dice... dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la sargento de carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia. Y a continuación dice y agrega el presidente: les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos. ¿Qué le parece, alcalde, este segundo mensaje? Porque el primero obviamente es de dolor, de condolencias, de abrazo a la familia, no solo a los carabineros, sino también a la familia de Rita Olivares, pero después hace un llamado político, hace un llamado a la oposición también, claramente. ¿Se siente interpelado por el presidente con este llamado a no usar este tema para sacar ventajas políticas? Bueno, la verdad es que creo que el presidente es el menos indicado para llamar a no hacer uso político de ciertas situaciones, por cuanto él, cuando le convenía, votó en contra de la ley Naim y votó en contra de la ley contra el crimen organizado y el narcotráfico. Cuando era diputado. Cuando era diputado, ¿ya? Y él estaba en ese momento en una postura justamente distinta a la que está hoy día como jefe de Estado. Entonces, mi llamado al presidente, el llamado directo, es que ojalá esto no sean puras palabras y que se transformen en acciones concretas. ¿Qué significa Según eso? las cifras,
según las cifras oficiales del gobierno, usted sabe que los delitos que más aumentaron durante el primer año de gobierno en Chile son justamente los robos con violencia e intimidación. Por lo tanto, es fundamental que nosotros podamos avanzar en un combate directo y franco a la delincuencia, sobre todo que hoy día está usando armamento, se duplicaron los homicidios en los últimos 10 años. Quiero hacer el paréntesis de que está claro para mí que este es un tema de Estado, este no es un tema político por el político de turno, pero sí necesitamos que el presidente de la República y su ministra del Interior, cuando Carabineros haga los llamados a tener el apoyo necesario, no los estén llamando a hacerles una reprenda en la moneda. Y en el caso en particular, también creo que el tema carcelario es fundamental en Chile. Es un tabú hoy día hablar del sistema carcelario. Y resulta que cuando tú conversas, por ejemplo, con agentes, ¿no es cierto?, del sistema de persecución de las mafias en Italia, lo primero que te dicen es: uno de los serios problemas que tiene Chile es el sistema carcelario, porque es un sistema carcelario que de verdad no aísla al delincuente y sin embargo le permite desde ahí ser el mandamás de las mafias, incluso sin siquiera inhabilitarles el uso de celulares, que hoy día te permiten estar en todas partes del mundo simultáneamente. Entonces, es evidente que hay aquí un gran desafío con el sistema carcelario, pero sobre todo sacar adelante la ley Naim con urgencia, la misma ley Naim que el presidente votó en contra cuando era diputado, porque hoy día el responsable de asesinar a esa carabinera que lamentablemente está dejando 2 hijos menores de edad, no va a tener un castigo ejemplar porque esta ley no está vigente, entre otras personas, porque el presidente votó en contra y algunos de sus ministros. Pero, alcalde, hoy día el asesinato, el homicidio a un carabinero tiene las penas máximas. Pero usted sabe que lamentablemente los delincuentes cuando están en la cárcel tienen lamentablemente medidas que son por buen comportamiento. El sistema carcelario, por ejemplo... Usted dice que no se cumple esa condena si es que lo condenan con la pena máxima. Por ejemplo, en este caso estoy seguro, mire, ¿cómo se fugan? ¿Cómo se fugó el delincuente que está afuera? Probablemente tuvo algún permiso de fin de semana y no volvió a la cárcel. Entonces, aquí hay elementos que, frente a delitos de sangre, a delitos que son tremendamente graves, yo creo que el sistema carcelario debiera ser todavía más estricto y no permitir arbitrariedades por parte o de Gendarmería o del mismo sistema judicial que termina entregándole permiso o incluso rebajando condenas, porque las cárceles están llenas, ¿no es cierto? Y lo que se necesita es también, obviamente, una política seria a largo plazo para mejorar el sistema carcelario en Chile. Ya, pero ahí estamos hablando del sistema de beneficios, ¿cierto? A los condenados por asesinar a un carabinero, por ejemplo. Pero ¿está de acuerdo conmigo en que hoy día la ley a la persona que es condenada por matar a un carabinero se le puede, o sea, aparte de los 20 años, máximo cadena perpetua? Con todos estos atenuantes intermedios. Pero hoy día se podría, la ley permite que a una persona que mata a un carabinero lo condenen a cadena perpetua. ¿Está de acuerdo usted conmigo o no? Podría. Lo que yo digo es, señores, no digo porque... no podemos seguir dejándole al sistema judicial y a los tribunales en nuestro país, ¿ya?, la flexibilidad de estar decidiendo frente a ciertos delitos si van a aplicar o no la pena máxima. Por ejemplo. Pero la justicia es la que tiene que determinar eso, ¿no? Creo yo aplicando la ley. Creo que justamente en la situación en la que estamos, con una violencia desatada por parte de la delincuencia, hay delitos que son de sangre, delitos donde se utiliza armamento, muchas veces ilegal, que lo que deberían de tener es la pena máxima y no la posibilidad de apelar y tener atenuantes. ¿Alcalde? Sí, a ver, Connie, yo creo que hay una cuestión básica, que si vamos a hacer cárceles, que la gente no se escape. O sea, eso es lo primero. Entiendo que ¿Usted se acuerda cómo fue el caso? Porque el alcalde dice que podría haber utilizado un permiso dominical y no volvió. No recuerdo bien el caso en particular. Porque eso no es fugarse. Sí, muchas veces pasa eso. Sí, a veces pasa eso. Sí. A veces pasa eso, que se hace mal uso de los permisos que señala Germán. A veces también el sistema carcelario permite las cárceles, escapes, en fin. Pero a ver, yo quería ir como al tema de fondo. Yo creo que lo que viene pasando en Chile, Connie, guarda relación con que tenemos una política de seguridad ineficaz. Yo creo que ese diagnóstico todas y todos en Chile lo tiene Germán, lo tenemos nosotros, en Valparaíso, lo tiene el Congreso, lo tiene el presidente, en fin, tenemos una política ineficaz. Y esa es la política de seguridad que se ha venido empujando en los últimos 20 años. La política de seguridad que hoy día tenemos es la que permitió lo que dice Germán. Es decir, el aumento de las armas circulando, el fortalecimiento del narcotráfico. Entonces, creo que lo primero que tenemos que conversar y discutir con medidas y acciones concretas, pero también de largo plazo,
es dejar de hacer lo mismo para tener resultados distintos. Ya, entonces, pero ante eso déjeme hacerle una pregunta. Yo soy de la idea, sí, respondiendo, digamos, a lo que plantea el alcalde Codina, esa serie de leyes, sí, Retamal, Naín, que llevan los nombres, digamos, de carabineros muertos, ¿cierto? Asesinados. Asesinados. Y hay una serie, digamos, de la ley de inteligencia, etcétera, sí, pero que han sido y que fueron votadas en su minuto en contra por el actual presidente Boric, entonces diputado, y el resto de su gabinete, que también estaba de diputado. Hay una crítica a que en su momento no se le dio importancia desde la vereda de siendo oposición y diputados, ¿no se le dio importancia a la seguridad? Bueno, no sé, esa pregunta la tendrá que responder el presidente y los diputados y las diputadas que votaron en contra de esas leyes. Ya, pero su reflexión, digamos, no fui yo, pero sí voy a la reflexión, sí, habiendo hecho esa aclaración. Yo pienso que efectivamente yo soy parte de un sector, Connie, que efectivamente tiene un montón de prejuicios respecto al tema de la seguridad. Sí. Yo en particular no los tengo. Soy el alcalde de Valparaíso y nos relacionamos permanentemente con las policías, realizamos todo tipo de iniciativas con la comunidad para prevenir el delito. El problema que yo observo es que la política que hoy día existe no está dando el ancho. Entonces, mira, permíteme una cosa. Efectivamente, y la rapidez, porque yo creo que tenemos un problema del ancho, pero la rapidez. Mira, hay dos dimensiones. Está la dimensión de la seguridad pública, que tiene que ver con el fortalecimiento de las policías, de la capacidad de los fiscales de investigar, en definitiva la capacidad que tengan los tribunales de juzgar, cosas que no se discuten en el debate hoy día en materia de seguridad pública. En los puertos, quien ejerce las funciones de policía es la policía marítima. Hoy día requerimos aumentar, por ejemplo, la dotación de policías marítimos, en definitiva, funcionarios de la Armada, para poder tener mayor control en los puertos de Chile, que es donde ingresa droga. Sí. Eso es así, pero de eso nadie está discutiendo. Ahora, los municipios tenemos un rol muy importante en materia de seguridad preventiva, y ahí todos los municipios hacemos muchas cosas. Entonces, mira, yo reflexionaba viniendo para acá lo siguiente. Decía, las respuestas a la crisis de seguridad están, a mi juicio, en las mismas familias, en la misma sociedad. Yo le pregunto a la gente que nos está viendo en la casa, en las familias donde hay amor, donde hay cuidado recíproco, donde hay atención, donde hay preocupación, ¿sus hijos, hijas, son delincuentes? ¿Son narcotraficantes? Claramente no. En una comunidad, en un barrio, donde hay una comunidad fuerte, donde hay inversión pública, donde hay canchas, donde hay, en definitiva, acciones que muchas veces no aparecen en los medios, pero que fortalecen el tejido comunitario, ¿hay espacio para el narcotráfico? No. ¿Sus hijos son delincuentes? No. ¿Sus vecinos son delincuentes? No lo son. En una ciudad con infraestructura deportiva, con parques, con calles pavimentadas, con luces en la noche para que, en definitiva, por ejemplo, las mujeres puedan circular tranquilamente. ¿Es una ciudad propensa al delito? No es una ciudad propensa al delito. Pero entonces, eso se hace hoy día en distintos municipios. No se hace lo suficientemente, porque los municipios, Connie, y Germán fue presidente de la asociación, sabe de lo que estoy hablando, los municipios en Chile estamos quebrados financieramente. Somos administradores del territorio, no somos gobiernos locales. Entonces, me parece de que parte del debate tiene que pasar por ese lado. Hay que hacer un cambio definitivamente en el giro de cómo se están llevando las cosas. Yo soy partidario, termino con esto, disculpe, yo soy partidario que nosotros los municipios tenemos un rol de construcción con la comunidad, que tenemos que ser coadyuvantes con Carabineros y la Policía de Investigaciones sin duda, pero nuestro rol es constructivo y creo que ahí podemos hacer mucho. Se está discutiendo un montón de leyes. Se está discutiendo un montón de leyes de fortalecimiento a las policías, que se discutan, que se aprueben. ¿Y cuándo van a discutir las leyes que permiten el fortalecimiento de los municipios como gobiernos locales? Somos la primera barrera de entrada de los problemas de vivienda, de los problemas de educación, de los problemas de salud y hoy de los problemas de seguridad. La gente no va a golpear la puerta de la ministra o del subsecretario, la gente va a golpear la puerta de los municipios. Entonces, me parece que ese giro es el que tenemos que hacer y ese debate por ningún sector político está siendo empujado hoy. Alcalde Codina, ¿está de acuerdo con el diagnóstico y con lo que dice que hay que hacer el alcalde Char? Mira, yo de manera muy sincera quiero darle un punto a Jorge, ¿ya? Y también esto de alguna manera es un llamado a todos quienes participan en la toma de decisiones y en la política, porque siento que se atrincheran y tratan siempre de destruir el argumento del que está enfrente. Primero, me parece muy bien que Jorge reconozca que no se pueden seguir haciendo las cosas igual que antes, ¿ya? ¿Y cuál es la base hoy día en Chile de hacer las cosas igual que antes? Es seguir con el sistema garantista que le ha dado derechos a los delincuentes por sobre las víctimas y la gente honesta y trabajadora, que son las verdaderas víctimas que hoy día lo que necesitan es volver a poder vivir en paz, con tranquilidad. Si no, tú nunca vas a poder ser libre si vives con miedo. Y la gente hoy día tiene miedo. Por lo tanto, el Estado ahí tiene un rol fundamental que creo que debe abordarlo con mucha decisión. Y está claro también, y comparto,
que no se trata solamente de medidas punitivas, de persecución y castigo. Primero, el grave problema que tenemos en Chile, que esas no se cumplen. A la vista está que es un prófugo el que termina asesinando a una carabinera en la calle. Por lo tanto, aquí hay cosas que no están pasando porque el sistema hace agua por todas partes. Pero además, un gobierno tiene que ser capaz de sacar adelante políticas que no son contradictorias. No es contradictorio perseguir con fuerza la delincuencia con generar intervención sociocomunitaria, como la que está indicando Jorge, de la que soy muy partidario. Y además creo, por ejemplo, que el gobierno ya, de una vez por todas, debiera tener un programa universal en todos los establecimientos de educación del país, públicos y particulares subvencionados, por ejemplo, con extensión horaria. ¿Cuántos papás trabajan hasta altas horas de la noche, ¿ya? Y sus hijos después de las 3 de la tarde quedan solos? O quedan sin nadie que de alguna manera sea un tutor que los guíe y les genere, por ejemplo, en el colegio actividades deportivas, artísticas, culturales. Nosotros lo hemos hecho en los establecimientos públicos de Puente Alto, pero veo con asombro que lamentablemente hay muchos establecimientos que son particulares o particulares subvencionados y también públicos en el resto del país que no lo hacen. Entonces, después nos quejamos de que esos jóvenes, muchas veces estigmatizándolos, ¿ya? Siguen alguna carrera inadecuada en sus vidas, se pololean con el narco, claro, ¿ya? Sí. Entonces, la manera seria de poder abordar esto, claro, es generar políticas claras en la intervención educacional, sociocomunitaria. Pero ¿qué le pasa al gobierno? Que durante su primer año de gestión, su prioridad es la alfabetización sexual. Yo entiendo que es un tema que se debe abordar en las aulas, ¿ya? Yo no soy de esas personas hiperconservadoras que te van a decir a ti, no, que eso no sale en los colegios. Por Dios, ¿cómo no se habla en los colegios? Creo en la sociedad diversa. Pero también el gobierno tiene que ser capaz de poder sacar adelante distintas acciones y no creer que ir a lo sociocomunitario va a significar que no puedas poner mano dura o que poner mano dura no significa que puedas intervenir con deporte, cultura, educación en los barrios. Alcalde. No, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Germán. El tema es que por muchos años la política de seguridad lo que ha hecho y lo que nos hace es hablar solo del narcotráfico y de los narcotraficantes y de los delincuentes. Cuando lo que hay que hablar es de las familias y, como decía Germán, de esta situación que viven donde los barrios están viviendo con miedo, donde la gente quiere vivir tranquila, sin violencia. Entonces, quiero poner un ejemplo. Pero es que probablemente hay que hablar de las dos cosas. No digo lo contrario. Digo de que solo hablamos de una cosa y no estamos hablando del otro. Digo, si queremos que las cosas cambien, tenemos que cambiar el enfoque. Entonces, quiero poner un ejemplo en la línea de lo que dice Germán. Porque muchas veces cuando uno aparece con este discurso, estas propuestas de la seguridad preventiva, siempre te responden diciendo es que no hay resultados. Yo quiero expresar una iniciativa que tiene que ver con resultados concretos. Nosotros en Valparaíso, en los 9 barrios más duros de la ciudad, que no los quiero nombrar porque no los quiero estigmatizar, donde hay mucha gente honesta, donde hay dirigentes, estamos empujando las escuelas de fútbol. Partimos con 400 niños, hace 6 meses atrás. Hoy día son 800 niños y niñas. ¿Sabes lo que hemos logrado, Connie? Lograr que esos niños y niñas vuelvan al sistema escolar porque habían desertado. Lo que hemos logrado es que canalizar inversión pública para recuperar espacios. Lo que hemos logrado es que los papás y las mamás se involucren, los abuelos, las abuelas, los primos se involucren en la escuela. Hemos logrado avanzar con dirigentes y dirigentes jóvenes que están recomponiendo el tejido social. Ese tipo de cosas no aparece en ningún lado. Y esas cosas son virtuosas porque generan resultados en el corto plazo. Y eso evidentemente tiene que ir combinado con una acción decidida de las policías, de las fiscalías, de los tribunales, en los términos que dice Germán. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. El tema es que hoy día parece que lo único que pareciera importar en este debate es la espectacularidad de ciertas acciones que creo yo que no contribuyen, a mi juicio, a resolver el problema de fondo. Se refiere al derrumbe de las casas narco llevado a cabo por el alcalde Carter. ¿A usted le parece que es una medida que simplemente para llamar la atención, efectista, o usted cree que tiene algo de positivo? Yo creo que es importante en este debate no atrincherarse, como ha dicho Germán, estoy de acuerdo, y quiero conceder un punto. ¿Al alcalde Carter? Yo creo que se reinstaló con más fuerza el tema de la seguridad y en particular el rol de los municipios en materia de seguridad. Yo creo que ese punto me parece que es valioso y eso abre una conversación que yo espero que tenga resultados. Yo soy de la idea más bien de construir, soy de la idea de revitalizar los barrios. Por ejemplo, y esto no es, usted dice, y esto es deconstruir, digamos, destruir. Mira, el alcalde que me tocó suceder cerró una escuela pública precisamente en un barrio de Playa Ancha, en el segundo sector de Playa Ancha. Realizamos junto a la comunidad un proceso para reabrir la escuela y estamos a 2 semanas de reabrir en esa escuela que estaba cerrada, que había generado un detrimento en ese lugar, el primer centro comunal para niños en condición
espectro autista junto a las organizaciones de la quinta región, Asperger Quinta, entre otros. Entonces, lo que hicimos fue básicamente revitalizar una infraestructura pública en función de un objetivo social y un objetivo comunitario que va a tener un resultado concreto, una atención integral para un montón de niños y niñas que hoy día no lo tienen. Entiendo entonces hoy día que usted no estaría disponible para aplicar esta misma estrategia de... porque uno podría hacer las dos cosas, uno puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, puede estar construyendo, como dice usted, pero también aplicando esta estrategia de derribar las casas, las famosas casas narco. ¿Usted no le parece como una estrategia válida? No creo que los municipios, Connie, a ver, primero, yo no creo que haya que atacar el patrimonio de los narcos. Yo creo que hay que caerle sobre el patrimonio de los narcos con toda determinación. Pero esto es parte del patrimonio. Mi diferencia es que los municipios no somos entes vinculados a la seguridad pública. No podemos actuar como policías, no podemos estar en ese rol, porque nuestro rol es otro. Nuestro rol es trabajar con la comunidad, es un rol más de carácter preventivo. Quien tiene que caer con todo el peso de la ley es las policías, las fiscalías, los tribunales, si ellos los no órganos hacen vinculados, esto, porque nadie estaba haciendo tenemos esto. un problema grave, gravísimo. Pero los municipios no podemos subsidiar la incapacidad del sistema de persecución penal. ¿Por qué? Porque los municipios en Chile estamos quebrados. No todos los municipios pueden tener la atención mediática que tiene ese municipio. El alcalde Carter dice que esto no le cuesta nada. No todo, ni siquiera la mitad de los municipios en Chile ni siquiera tienen seguridad ciudadana, porque no tienen los presupuestos adecuados para poder sostener eso. Recién ahora, me parece enhorabuena, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, puso fin a la concursabilidad en los fondos en materia de seguridad pública. Una iniciativa que yo aplaudo de pie, que hemos venido pidiendo, Germán cuando era presidente lo pidió muchas veces. El tema es que nuestro rol es otro. Nuestro rol es trabajar junto a la comunidad. Seguir en esa línea, creo yo, puede tener graves consecuencias para los municipios, para sus funcionarios y la relación entre la comunidad y los municipios. Alcalde Codina, usted entiendo que estaba preguntando a la Fiscalía por las casas que estuvieran vinculadas a investigaciones de narcotraficantes en su comuna para hacer lo mismo que está haciendo el alcalde Carter. O sea, ¿usted va a imitar, digamos, esa estrategia? Mira, Connie, lo que sucede es que, así como cuando se inauguraron las farmacias populares, inmediatamente hicimos un análisis y el resultado fue, oye, sí, esta es una buena medida, va a ayudar a terminar con, obviamente, el tema de las colusiones, a que la gente tenga alternativa. Yo creo que aquí lo que hay que sentarse es hacer un análisis objetivo, con evidencia, y por eso lo que le pedí al fiscal Sur es una reunión donde él me pueda tener información y podamos hacer un análisis claro, con evidencia. Pero me parece a mí muy grave, por ejemplo. Hace algunos días atrás el presidente de la Cámara de Diputados dice que todos los municipios salgan a hacer lo mismo, cuando en realidad sabe que hay una tremenda diversidad entre municipios. Hay municipios que, como dice Jorge, ni siquiera tienen direcciones de seguridad. Hay otros que la tenemos con un gran esfuerzo municipal. Que no tenemos solo tu presupuesto, además. Que ni siquiera tenemos plantas municipales que nos permitan ir contratando más funcionarios cuando sabemos que los necesitamos. Entonces, lo que te quiero decir es, a mí lo que me gustaría que el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado entendieran que una de las graves crisis que tiene Chile hoy día tiene que ver con la lentitud que tienen ellos para votar proyectos de ley que son importantes para las personas. Ahí ves tú todavía la discusión sobre las pensiones, la discusión sobre estos proyectos de ley que van a salir adelante y están saliendo adelante incluso, y lo reitero, perdón que lo reitere, pero tiene que saberse, a pesar de que el presidente cuando era diputado votó en contra. ¿Y por qué es importante esto? Porque los sellos de gestión también son sumamente cruciales. ¿Y qué es lo que quiero decir al respecto? Es evidente que lo que hizo el alcalde Carter lo que hace es remecer ¿ya? Las conciencias en que se han instalado de manera impune en muchos sectores del país ¿ya? Casas narco, pero ojo, lo único que yo también planteo es no estigmaticemos la pobreza, porque lo que sí me preocupa es que se termine pensando que las casas narco radican en sectores periféricos, etcétera, y resulta que el poder del narco justamente lo lleva a penetrar todos los estratos socioeconómicos, porque también recordemos que es el consumo el que financia a todos estos sinvergüenzas homicidas, sicariatos, etcétera, ¿ya? Y ese consumo se da en todos los sectores socioeconómicos, entonces lo que hay que hacer es atacar realmente al narco, esté donde esté, y por eso planteo que es necesario hablar con el fiscal y que esto sea una política pública del gobierno, para que tenga extensión territorial en todo el país. Mira, estoy de acuerdo con Germán. Y la pregunta, que él dice algo interesante, dice, el consumo de droga, el narco, penetra todos los esquemas socioeconómicos. Preguntémonos en nuestra sociedad por qué la gente necesita consumir droga. Porque si hay droga es porque hay demanda. Hagámonos las preguntas de fondo en este momento, donde yo siento que estamos creo que como sociedad, Connie, estamos como en una especie de sobre una bomba
que nadie sabe cómo bien desactivar. Sí. Y creo que Una tenemos bomba que de hacer tiempo, en el fondo. una bomba de tiempo, exactamente. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo para poder hacerlo entre todas y todos. Entonces, Ya, por pero ejemplo, ahí el esfuerzo- cuando tú dices lo que decía Germán, el tema del narco, el tema de la droga. El otro día salió un reportaje de cómo los puertos podían ser puertas de entrada precisamente para la entrada y salida de droga. Pero nadie está discutiendo sobre eso. O sea, si queremos ir a las causas de la penetración del narco... Pero bueno, se hacen decomisos de droga en los, Pero mire, digamos, en los puertos de nuestro país. Perdona, Connie, pero que tiene tanta razón. Mira, a ver, solamente el 5% de la carga que ingresa al país es efectivamente brutal. registrada en los portales de ingreso, ya entiendas aeropuertos, puertos, exacto. etcétera. El informe de las Naciones Unidas muestra que San Antonio se ha transformado en un hub, en un centro de conexión de droga de distribución internacional. Exacto. Entonces, es evidente que en todos esos hubs, esos centros de distribución, el Estado de Chile debería estar generando una política Y eso, dura mira, para poder atacar esto. Lo que dice Germán te lleva a ¿qué? A revisar el fortalecimiento de las empresas portuarias. Aduanas. Los aduanas, la policía marítima, las concesiones, porque todos los puertos están concesionados. El rol de los privados en ese ejercicio de seguridad. O sea, hay un debate. O sea, si queremos de verdad entrar en serio Sí, esto, por supuesto. podríamos Ahora- hacerlo. ahora, pero no se ustedes quiere, como pero no se alcalde- quiere. Ya, porque pero- se quiere jugar, política electoralmente con esto. Si eso es no Eso es lo que está haciendo el alcalde Carter. Perdón, y se está pateando la pelota al córner. Exacto. Cuando Vlado Mirosevic le dice a los alcaldes, Exacto. háganlo ustedes, Sí. está pateando la pelota ¿Cómo al le cayó córner. eso? Porque ellos tienen en su poder hacer las leyes para que el sistema funcione de manera más eficiente, más rápida y no tengamos todos los problemas que estamos teniendo. Si son ellos los que tienen que legislar y Se entregarle equivo- las herramientas a los se municipios, equivocó el fiscal que hoy día no nacional, tenemos herramientas se equivocó el suficientes. fiscal nacional ordenando un sumario administrativo para ver cómo se filtró supuestamente o cómo se entregó la información desde la fiscalía al alcalde Carter. Yo considero que es una señal errónea porque cuando los fiscales se la juegan justamente para atacar donde duele, ¿ya? Uno lo que debería hacer como fiscal nacional es brindarles todo el apoyo. Lo que sí entiendo que tal vez detrás de la acción de él como jefe de servicio está tener el control de cómo sale la información, cuál es la manera adecuada de que eso se haga. Y por eso también entiendo que el lunes y martes, mañana y pasado, va a haber una reunión de fiscales para efectos de establecer de qué manera se le va a entregar este tipo de información a los municipios para que todos puedan actuar, ¿no es cierto?, al unísono, porque si no, finalmente lo que vas a tener es una migración de un narco a otra comuna, claro. y eso es lo que no podemos permitir. Quiero preguntarles, porque, claro, ustedes Yo le dicen... quiero hacer una propuesta al fiscal nacional. A ver, Acá en Estado Nacional junto a Germán Codina. Nombre a fiscales especializados para investigar cómo a través de los puertos ingresa la droga en Chile. Se va a encontrar con mucha sorpresa. Yo creo que los fiscales, creo yo, tienen que orientar, esto lo digo como una sugerencia realmente, yo no soy parte de la persecución penal en este país, pero forme un grupo de fiscales, un grupo de tarea para investigar eso. Sí, pero si los medios hicieron la pega de mostrar eso, ¿por qué no se hace nada frente a eso? ¿Por qué se toma esta acción? Hay que investigar todo, evidentemente, pero creo de que el problema de fondo está puesto en que no estamos haciéndonos las preguntas correctas y priorizando donde corresponde. Investigue lo que sucede en los puertos. Aumente las capacidades de fiscalización que dice Germán. Creo que es entre el 5 y el 10% de cargas que ingresan al país que se fiscaliza. Entonces, vuelvo a señalar, Connie, si queremos que hayan resultados distintos, en esta crisis que vivimos, las cosas hay que hacerlas distintas. alcalde Codina, ¿usted ha sido amenazado de muerte por narcotraficantes? Efectivamente, desde el año pasado he tenido esa situación, pero quiero ser muy claro, o sea, para mí eso es algo que no me va a lograr intimidar. Como ustedes ven, yo sigo con mucha fuerza y decisión junto a los equipos municipales. ¿De qué tipo Todos de los amenazas días, se trata? ¿Cómo le llegan esas amenazas? por distintas vías. Verbales presenciales, correos electrónicos, situaciones de distintas características. ¿Y usted sabe de dónde vienen? Tenemos presunciones y obviamente también tenemos análisis propio nuestro, que obviamente no voy a revelar aquí, de cuáles podrían ser los orígenes. Pero son grupos narcotraficantes que están actuando en Puente Alto. No solamente de esas características, sino también de otras características, no solamente narco. Ya, pero crimen organizado. Sí, crimen organizado. ¿Tiene miedo? No, miedo no, pero sí preocupación obviamente, porque veo que de alguna forma, cuando ya empiezan a penetrar y a tratar de torcer las decisiones de las autoridades, imagínense en la situación que está cada una de las vecinas y vecinos que no tienen la suerte de poder pegar el telefonazo al fiscal o a las policías para que acudan en ayuda. Entonces, es evidente que la preocupación real que tenemos que tener es lo que está sufriendo el vecino de a pie. La gente que no tiene la posibilidad de poder estar recurriendo a nadie. Por ejemplo, mira, nosotros queremos implementar un programa que es para enfrentar los asaltos en los paraderos.
¿A cuánta gente le están robando en la mañana para ir a trabajar? O sea, esa gente trabajadora tiene que tener la protección del Estado. Y lo que me termina pasando, por ejemplo, en el Consejo Municipal de Puente Alto, es que cuando pido comprar, hacer una modificación presupuestaria para comprar retenes móviles, drones y vehículos para carabineros, justamente para hacer unos operativos de esa naturaleza, políticamente me bloquean esa decisión en el Consejo Municipal. Hasta que después tengo que, obviamente, convencer a algunos de esos votantes en contra para que den vuelta a su voto en el siguiente Consejo Municipal. Esas son las cosas escandalosas de que hay gente que no entiende, que no tiene colores políticos la crisis de seguridad que tiene Chile hoy día, y tenemos que ser capaces de actuar en conjunto. Ya, usted anda con escolta policial, ¿cierto? Digamos, con una escolta especial a raíz de las amenazas de muerte, que es la medida que se ha tomado, digamos, con varios alcaldes, porque son, al menos, por lo menos de lo que sabemos, información oficial, es que hay 4 alcaldes que están en su situación. Sí. ¿El alcalde Charp, usted ha tenido algún tipo de amenazas de muerte o de otro tipo? No, del nivel que ha vivido Germán o Claudia Pizarro La Pintana, no. Sí. No he tenido. Ahora, los municipios, Connie, son el territorio y los territorios son el municipio. Entonces, por eso es tan importante discutir sobre el fortalecimiento de los municipios, porque somos la primera línea y muchas veces los funcionarios, funcionarias, los concejales, nosotros mismos como alcalde, estamos muy cerca, casi al lado de todos los problemas que hay en nuestras ciudades. Entonces, claro, mandar a hacer ciertas cosas a los alcaldes, como lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, es una irresponsabilidad. Lo que hizo Vlado Mirosevich es una irresponsabilidad. Creo que el presidente de la Cámara de Diputados se equivocó. Lo dijo acá hace una semana, sí, aquí mismo en este mismo equivocó panel. Porque desconoce la realidad de los municipios en nuestro país. O sea, yo he tenido la suerte, bueno, Germán fue presidente de la asociación, yo soy parte hoy día del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, me toca hablar con muchos municipios a lo largo de todo Chile, y la situación que hay en materia de seguridad o inversión preventiva de seguridad en los territorios de Chile es muy baja. Pero ¿me deja mandarle un recado al presidente de la Cámara? Porque nosotros, como municipios, que somos incluso de distintos sectores políticos, los alcaldes, estamos de acuerdo en que la nueva Constitución, y es una de las cosas que estamos tratando, ambos somos parte de la Comisión de Constitución en la Asociación Chilena de Municipalidades, que, por ejemplo, cuando los temas se demoran en su resolución en el Congreso y son temas de prioridad nacional, los municipios, a través de sus asociaciones, con cierta cantidad de firmas, puedan pedir un referéndum para que sea la ciudadanía la que vote, porque no es posible que el Congreso a veces se demore 10 años en resolver temas que son prioridad y urgencia para la ciudadanía. Se nos acaba el tiempo y necesito preguntarle al alcalde sobre el narcofuneral que ocurrió durante esta semana, que estuvo en la polémica. ¿Usted recibió alguna instrucción como autoridad comunal? Usted no está a cargo de la seguridad, pero es el que está en la primera línea, como dice usted, ahí en la comunidad. Sí. ¿Usted recibió alguna instrucción? ¿Lo llamaron del gobierno central para comentarle a través de la delegación presidencial cuál iba a ser la planificación para evitar que este funeral de una persona que lo acribillaron con 30 tiros frente a un colegio, o sea, tenía todas las características de ser un narcofuneral y que hizo que por lo menos una decena de establecimientos educacionales cerraran sus puertas? ¿Lo llamaron para organizar una planificación, para decirle este es el plan que tenemos? Sí, el día martes nos reunimos con la delegación presidencial, Policía, Investigaciones y Carabineros, donde ellos nos informaron cuáles iban a ser las acciones que se iban a tomar. Se tomaron esas acciones en el sector donde se produjo el funeral y no pasó nada en el funeral mismo. Evidentemente el despliegue policial que hubo fue tremendo y mucha gente en Valparaíso me decía, alcalde, ojalá tuviésemos ese despliegue durante los 365 días del año. Yo creo que lo que pasó en Valparaíso sobre este hecho, Connie, que nunca había tenido lugar en la ciudad, es primera vez que nos pasa algo así, eso yo lo he visto en otras comunas, pero en mi ciudad no, es que hubo, y aquí me quedo con una reflexión que hizo uno de los directores de las escuelas que se cerraron, nosotros tampoco estamos a cargo de la educación pública, sino que... ¿Pero usted estuvo de acuerdo en que se cerraran estos establecimientos? No, yo creo que no, yo en ese sentido tengo acuerdo o coincido con Carolina Toá y con el subsecretario Monsalve. Ahora, entiendo plenamente a las comunidades, porque cuando hay miedo, evidentemente se actúa de esta forma. Y significa que esos padres no sienten la garantía, que el Estado les va a garantizar la seguridad a sus niños frente a un funeral narco. Y ahí está el problema de fondo. Sí. Ahí está el problema de fondo. Entonces, un director de estos establecimientos decía que quizás faltó más comunicación entre las autoridades a cargo de la educación en términos regionales y a cargo de la seguridad pública en términos regionales y ellos como directores para haber, por ejemplo, tenido conocimiento... ¿Ahí usted no podía hacer nada? No, nosotros no teníamos... ¿Como intermediario? No teníamos, en definitiva, las facultades en términos de educación pública, porque eso está en manos del SLEP, para poder haber ayudado en aquello. Yo espero que eso nunca más tenga lugar. Espero que nunca más tenga lugar. Que no haya más un narcofuneral. Nunca más. Y yo espero una última cosa. Necesitamos inversión social para poder avanzar en una política de prevención en materia de seguridad.
yo invito al gobierno y a la oposición a que vuelvan a discutir una reforma tributaria, pero con enfoque en inversión social preventiva en materia de seguridad. Quizás esa pueda ser la forma para destrabar el debate que hoy día exista a nivel nacional y que pareciera ser, como dice Germán, que los de acá y los de allá no se escuchan. Alcalde Jorge Char, desde Valparaíso, vino especialmente aquí a Estado Nacional, así que se lo agradecemos. Al alcalde Germán Codina, que vino especialmente también desde Puente Alto. Gracias. Muchas gracias a los dos. Muy buenos días. Y es de esperar que lo que discutimos aquí también pueda generar algo. Vamos a la pausa, faltan 16 minutos para el mediodía. Ya estamos de vuelta con más Estado Nacional. Estamos pendientes de lo que ocurre en Quilpué con el asesinato de estas carabineras, la sargento segunda Rita Olivares de Quilpué. Ya volvemos. Nos vamos de inmediato a Quilpué. Está nuestra compañera Mónica Holguín, que nos cuenta novedades respecto del asesinato de esta policía. Mónica, por favor, adelante. Sí, Matías, así es. Estamos en la segunda comisaría de Quilpué. Hasta este lugar se ha trasladado justamente el general director de Carabineros, además de la ministra Carolina Toá, en su rol de vicepresidenta de la República. Se encuentran al interior de este lugar. Justamente estamos a la espera de declaraciones. Todo esto luego que a eso de la 1:20 de la madrugada ocurriera un robo en el sector de calle Ramón Ángel Jara, acá en la comuna de Quilpué, y fuera esta carabinera en conjunto con el jefe de turno quienes fueran a repeler tras un llamado de la CENCO que llegó a eso de la 1:20 de la mañana. Es en este lugar cuando se producen enfrentamientos a disparos con estos delincuentes. Uno de ellos impacta en el oído derecho. De esta carabinera. Estamos hablando de la sargenta segundo, Rita Olivares, de 43 años, madre de 2 hijas y con más de 20 años de servicio en Carabineros. Es por esto que justamente se ha trasladado hasta este lugar el general director de Carabineros, como ya lo habíamos mencionado, además de la ministra del Interior, Carolina Toá, en su rol de vicepresidenta de la República, que se van a referir en pocos minutos más a lo que ha ocurrido en este sector. Es ahí donde además se logra la captura de 2 delincuentes, uno de ellos que tenía antecedentes y además uno de ellos era parte de los reos que se habían fugado el año 2021 de la cárcel de Valparaíso junto a otros internos. Todo esto desde luego está siendo analizado para llevar a cabo esta mañana el control de detención de estos 2 sujetos, que se va a llevar a cabo en pocos minutos más en el Tribunal de Garantía de esta misma comuna de Quilpué, y nosotros nos vamos a mantener acá en este lugar desde luego a la espera de lo que van a ser las palabras oficiales del general director de Carabineros de esta mártir, como les comentaba, una mujer de 43 años con más de 20 años de servicio en la institución, y también desde luego a esperar las palabras oficiales de la vicepresidenta de la República, la ministra Carolina Toá, Matías. Mónica Holguín, muchísimas gracias. Seguimos atentos a lo que ocurra allí en Quilpué, la noticia del día, la noticia dramática del día. Y con esa noticia también queremos partir en la conversación y presentamos a nuestros invitados, nuestros panelistas de hoy. Daniel Núñez, senador, buenos días todavía. Buenos días, sí. Por estar aquí. Está Jimena Rincón también con nosotros. Jimena, senadora, buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Paulina Bodanovich, presidente del Partido Socialista. Paulina, buenos días. Buenos días, Matías. Y Guillermo Ramírez, diputado. Guillermo, buenos días, gracias. Hola, Matías, buenos días. Bueno, la pauta cambia totalmente a lo que podíamos haber conversado, en lo que ocurrió en la semana, porque esto nos pega de lleno a todos en el tema central de preocupación hoy día de la ciudadanía. Senadora Rincón, me gustaría saber, preguntarle a todos un poco, ¿qué se puede hacer esto? Quizás no hay medidas rápidas, claramente no las hay, pero empezar a cambiar el rumbo a la situación. Partir por expresar nuestras condolencias a la familia del sargento segundo Rita Olivares y a la familia de Carabineros. Yo creo que es obviamente un golpe duro, además en cumplimiento del deber, atendiendo una llamada de robo. Creo que el contexto es de verdad dramático, pero no es un contexto aislado. Yo creo que el hecho de que exista hoy día esto como una constante, el que no logremos legislar adecuadamente, y quiero decirlo, el gobierno está trabajando dentro de los temas que ha abordado, el del uso de la fuerza, que es un proyecto de ley que debiera entrar dentro de los próximos días, espero, al Parlamento de retorno de la Semana de Regiones, pero hasta ahora no se ha podido incorporar en ese proyecto de ley aquellas medidas que den protección, una garantía a los funcionarios de las policías.
Y eso debiera estar en esa Por ejemplo, discusión ¿qué es lo que legislativa. significa en términos concretos? Por ejemplo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las agravantes para quienes atentan contra carabineros. Hoy día, efectivamente, las penas son mayores para quien agrede a un carabinero, para quien mata a un carabinero, 20 años de cárcel, pero pueden acogerse a todas las medidas alternativas de beneficio carcelario. Eso debiéramos eliminarlo. Nosotros presentamos, de hecho, un proyecto de ley para terminar con eso. Tenemos que ver de qué manera legislamos para que exista una protección a carabineros para el uso legítimo o la defensa legítima a ellos cuando están en un procedimiento judicial. Eso existe en otros países y debiera ser, obviamente, aquí agravada. Las policías y las Fuerzas Armadas en situaciones de excepción constitucional o el estado, ¿no es cierto?, de infraestructura crítica, debiera tener normas que consignen la defensa privilegiada para policías y Fuerzas Armadas, por ejemplo, o establecer un procedimiento policial que contemple el uso auténticamente preventivo de las armas de fuego. Ahí hay un tema que no es menor, cómo dotarlos a ellos de efectiva protección frente a una situación que es hoy día cada vez más presente en el día a día de nuestro país. Núñez. Sí, bueno, lo primero es sumar más las condolencias a la familia de la sargento segundo Rita Olivares. Ella además es madre de 2 hijos. Yo creo que eso hace que sea un drama mucho mayor porque uno se pone también en la situación de esos hijos, de la familia. Entonces, la verdad que es una situación muy dramática. Y yo, claro, uno dice, ¿qué más podemos hacer? Yo primero quiero destacar que hace poco, las últimas 3 semanas, aprobamos en el Senado 2 proyectos de ley que fueron además ya ley, están promulgados del Congreso, muy importantes que atacan el problema de la delincuencia y el crimen organizado. Uno era, lo estaba revisando, las técnicas especiales para el combate del crimen organizado, o sea, se buscan mejores mecanismos para poder trabajar los agentes especiales, distintas figuras. Y lo segundo, algo que es muy importante, que es la incautación del patrimonio de narcotraficantes quienes cometen delitos. Porque uno se pregunta por qué tenemos tantos delitos. Sí, es cierto, hay muchas armas de fuego, tenemos que sacar armas de fuego de circulación, pero también tenemos un problema en el mundo popular, y es que los traficantes, los narcotraficantes, las bandas criminales, ostentan mucho dinero, ostentan mucho patrimonio, uno anda en las poblaciones populares y de autos de alta gama. ¿De dónde sale ese auto de alta gama? O sea, de alta gama, sale de un delincuente que logra hacer de esto un negocio atractivo para otras personas. Y esta ley que aprobamos en el Congreso permite incautar justamente el patrimonio, la riqueza mala vida que han tenido bandas criminales. Yo creo que son pasos muy importantes, nosotros vamos a seguir trabajando. Y claro, yo también asumo un tema, tenemos que dotar de mejor equipamiento a las policías. Mejor equipamiento a las policías. Y uno de los objetivos de la reforma tributaria, Matías, que se rechazó en la Cámara de Diputados, justamente era tener más recursos para el Estado. Yo espero que ahora, que vamos a votar el royalty a la gran minería del cobre en el Senado, los senadores de la derecha no lo rechacen, porque ahí van recursos que van directo a los municipios de libre disposición. Y el municipio perfectamente puede ocupar los recursos del royalty para, por ejemplo, un programa preventivo o un sistema de alarmas comunitarias en las casas, que son cosas que la gente nos pide y necesita en materia de seguridad ciudadana. Guillermo. Bueno, me sumo a las condolencias. La verdad es que este es el tipo de cosas que uno le afectan no como político, como persona. A mí de verdad se me aprieta la guata con este tipo de noticias. Y después uno ve la vida de esta persona, de la sargento Olivares, 43 años, 21 años de servicio, 2 hijos de 12 y 15 años. Ella tiene la misma edad que tengo yo y tiene hijos de la misma edad que la mía. Entonces, como que yo me pongo en esos zapatos y de esa familia y lo encuentro realmente dramático. Y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Veíamos la semana pasada la portada de La Tercera, 900 carabineros heridos en no sé cuánto tiempo, que daba un promedio diario terrible. Hay otro carabinero ahora que su vida está en peligro en Temuco por un asunto que ocurrió ayer. La semana pasada que muere el cabo Salazar. Bueno, en fin, todo esto es muy terrible y yo me alegro, y lo digo sinceramente y sin cinismo, que el gobierno y las personas del gobierno hayan cambiado de opinión respecto a tantos proyectos de ley. El que menciona el senador Núñez del crimen organizado, que él dice que lo votó a favor en el Senado, yo me alegro que lo haya hecho porque cuando fue diputado lo votó en contra en la Cámara de Diputados. ¿No lo votamos en la Cámara? Y sí, se votó, el gobierno del presidente Piñera lo votaste en contra, igual que todos los ministros y el presidente de la República. Se hicieron indicaciones, Guillermo, que le cambiaron el contenido, que lo afinaron. Es importante decir toda la historia. ¿Pero qué? ¿Indicaciones que lo hacen más gravoso o más débil? No, indicaciones que mejoran y cumplen el objetivo de perseguir las bandas criminales. El gobierno hizo esas indicaciones, te las puedo contar. Daniel, vale, ok. Yo lo único que digo es que me agrada y qué bueno que este tipo de cosas, que es una tragedia terrible, al menos uno pueda de aquí sacar algo positivo, que es que personas como Daniel Núñez, los ministros que fueron diputados, el presidente de la República, hayan cambiado de opinión en tantos proyectos, no solamente este, que en su momento votaron en contra y ahora están empujando, y hay un listado gigante
de proyectos que ellos votaron en contra y que hoy día están empujando. Pero más allá de eso, la senadora Rincón estaba aquí nombrando algunas de las cosas sobre las que se ha avanzado. Yo creo que es muy positivo. Quiero nombrar una más. Usted sabe, Matías, que por esta jullera administrativa que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, que se cambian los presidentes, pasan a la derecha, a la izquierda, porque no hay acuerdo. En la Comisión de Seguridad Social hoy día el presidente Jorge Alessandri, y la semana pasada citó varias veces a la Comisión de Seguridad y se avanzó muchísimo en proyectos de ley que son realmente gravosos para quienes atenten contra la vida de carabineros o asesinen a carabineros. La ley Naín ha tenido un avance significativo en la última semana como no lo había tenido gracias a que el presidente de la Comisión, Jorge Alessandri, ha puesto en tabla esos proyectos. Se van a votar pronto en la sala de la Cámara de Diputados y yo espero que ahí de nuevo estén los votos, porque este es el tipo de cosas que no pueden pasar. Tú sabes que no conozco los antecedentes, dice que se escapó de la cárcel de Valparaíso, la persona que habría disparado, pero suponte que el disparo vino de otro, de esa banda de 5 que no tiene antecedentes. Esa persona podría estar en la calle en 11 años con la legislación actual y eso no puede ser. La senadora Rincón lo decía, eso no puede ser. Paulina. Bueno, ¿qué puede decir uno? Coincido con lo que dice Guillermo. Uno, lamentablemente, las estadísticas, cuando vemos que ya vamos en el mártir 1229, creo que puede ser, a mí me recorre un escalofrío. Porque tras esa cifra hay personas, hay familia. Hoy día es una mujer, madre, Rita Olivares. Pero ayer, la semana pasada, fue un joven de 37 años, el cabo Salazar, y así, si vamos viendo que tras cada uno de esos funcionarios, son funcionarios públicos, abnegados, que están expuestos como tal vez nadie, que hacen un juramento a la bandera cuando deciden seguir su carrera como carabineros y que están dispuestos a entregar la vida si fuera necesario. El Estado y la política, las leyes vigentes, respaldan a carabineros como para que nosotros confiemos que cuando un carabinero o una carabinera sale a un llamado de un robo, va a poder actuar con todas las facultades y atributos que le dan. Yo creo que el respaldo a carabineros no tiene que ser una cosa semántica ni verbal, porque efectivamente como institución todos en algún minuto recurrimos a carabineros. A todos nos pasan cosas y tenemos que llamar a carabineros y ahí uno dice, pucha, ¿por qué carabineros no llega? Sí, etcétera. Pero hay lugares, y esto me lo contaba un periodista argentino una vez, decía, cuando tú tienes un problema y llamas a un policía, temes a que tengas 2 problemas. Pero eso en Argentina. No, está bien. Claro. Y en muchos países puede pasar en algunas circunstancias. No quiero yo, estigmatizar. Pero, ¿puede pasar eso en algún momento? Del gobierno yo creo que ha habido, y no solo del gobierno, de los parlamentarios. Jimena hablaba de las leyes que están en trámite y que son necesarias que se aprueben. Es necesario que... sabemos que una ley, por mucho que aumente las penas, no deja que se cometan los delitos, pero sí, efectivamente, una persona que atente contra la vida con resultado de muerte de un policía debiera quedar con una cadena perpetua y que no se pueda modificar, porque si no tenemos esta gente que vuelve y reincide, etcétera. Me parece que eso sería contundente, que ese apoyo, ahora a vuelta de la semana distrital o regional que hay, bueno, que haya un apoyo unánime a esa ley. Y ahí veamos el apoyo político verdadero, si se puede aprobar una ley por unanimidad. Yo creo que esa sería una señal y tener al general Yáñez ahí no deliberando ni pidiéndole al Congreso eso, sino que exponiendo por qué es necesaria esta ley. Institucionalmente, ¿por qué la ministra del Interior tiene que apoyar esa ley? Y si hay alguna dificultad técnica menor, bueno, arreglémosla, pero no puede ser que las leyes se demoren años en salir. Quiero mencionar bien breve. Hay un tema con los protocolos con que están saliendo carabineros. De eso el gobierno se ha preocupado con la institución, con el Ministerio del Interior. Hay un traje que están probando que lleva un chaleco antibalas muy delgado, que se puede portar fácilmente, pero eso nos lleva a pensar por qué carabineros que antes andaban con una luma de palo, por eso se llama luma, porque es un palo de la luma, claro, una luma, hoy día tienen que andar con un chaleco abajo de la ropa. Es normal, estamos normalizando eso en un país en que nos jactábamos de que esto no era, no voy a dar los nombres de otros países para no ofender a nadie, pero nosotros nos jactábamos de eso. Y hoy día tenemos que estar protegiendo a los carabineros. O sea, si los carabineros tienen que andar con chalecos antibalas bajo la ropa, ¿qué queda para nosotros? Pero hay un cambio, ustedes sienten, cada uno desde su perspectiva y de su vivencia.
un cambio cultural en la comprensión a lo necesario que es validar a Carabineros, porque nosotros vemos muchos rayados en las calles, muchos discursos donde, teníamos al perro matapaco. Pero estamos en otra situación. Por eso, por eso yo hablé de pasado. ¿Sienten que hay un cambio a la institución se le valora porque es una institución de la República, una institución para la ciudadanía? Es una institución necesaria. Mira, todos los que vamos a cualquier población, comuna, de cualquier región, ¿qué le piden a uno? Más carabineros. Ya, pero nadie pide que no haya carabineros. Al contrario, lo que pasa es que el Estado también está replegado, no puede. Carabineros hoy día hay sectores en que no está entrando. Bueno. Y ese es un problema que tenemos. A ver, es que yo creo que si uno contextualiza, hay momentos distintos, pero yo creo que la ciudadanía valora a Carabineros siempre. Una cosa es que se haya hecho un eslogan o se haya usado este mismo perro matapaco del que tú hablas, ¿no es cierto?, que se tomó las calles y se guardó silencio. Y eso es algo que hay que decir. Aquí se guardó silencio contra el ataque a Carabineros. Y no puede ser. Y por eso es tan grave que cuando el gobierno está negociando, y yo de verdad felicito a la ministra Toá, con todos los sectores, la ley del uso de la fuerza, no se pueda incorporar el Estatuto de Protección a los funcionarios policiales, porque se niega un sector del gobierno a aquello. Y de verdad, frente a estos hechos, ¿qué es lo que necesitamos? Proteger a nuestras policías. Y que ellos sientan que no es solo un discurso, sino que también en la norma positiva ellos tienen respaldo. El 6 de octubre del 2021 se votó el proyecto de ley Naim, que lo que hace es endurecer las penas contra los que atenten contra las fuerzas policiales. Y resulta que quien es presidente de la República hoy día, el diputado Boric en esa época, la que es ministra vocera de gobierno, ministra Vallejo, el que es ministro de gobierno, el ministro Jackson, votaron en contra. Pero no solo esa ley, Matías, narcotráfico, robo de madera, son como 8 leyes. Y yo creo que aquí tenemos que pasar de la posición en que no entendíamos o no comprendíamos lo importante que eran todas estas normas a ponernos al frente. El presidente pone un tuit hoy día lamentando la muerte de la sargento segundo Rita Olivares. Está bien que lo haga. Y acto seguido nos llama a que no hagamos de esto un acto político. Nosotros le pedimos al presidente que defina dónde va a estar. Si impulsando una agenda de seguridad real, y aquí, perdón a mi colega al que le tengo mucho cariño, el senador Núñez, la reforma tributaria no era para financiar la seguridad de este país. O sea, era para abordar, era para abordar los temas de seguridad social, déjame terminar, seguridad social, de salud y otros temas. Y no esa, entonces que no se venga a decir hoy día que se rechazó la reforma. Daniel, ¿por qué me preocupa? Y quiero terminar, ¿por qué me preocupa? Porque esa misma reforma, esa misma reforma, ya que hoy día el ministro sale a decir se les va a subir los impuestos a los pequeños empresarios. Perdón, si lo único que hacía la reforma era postergar el 10 que hoy día tienen a un 25 en 2 años más y dice que eso es malo. Bueno, no les aumentemos el impuesto, mantengamos la norma del 10%. Daniel, sí, no, mira, yo lamento que esté hecho tan triste, porque todos... acá hay un sentimiento unánime de tristeza y de rechazo a lo que ocurrió, independiente que discutamos las leyes, las penas. Yo no tengo ningún problema en que alguien que asesina a un carabinero tenga una cadena perpetua. A mí me parece razonable. A mí en lo personal, no sé lo que opinen otra gente del partido o lo que opina el presidente de la República, me parece razonable porque obviamente las policías tienen un monopolio del uso de la fuerza y necesitan nuestro compromiso y nuestro apoyo. Pero lo que yo encuentro lamentable es que acá se quieren aprovechar de ese hecho para emplazar, para denostar al presidente de la República. No estoy denostando, porque Daniel. Cuando se discutió, yo estoy opinando, yo te escuché, Jimena, cuando se discutió y se votó algunas de las leyes que se señala, hay que decir las cosas en su contexto con sinceridad. Habían brutales violaciones a los derechos humanos en Chile. Y que nosotros digamos y denunciemos un acto en el cual pudo haber una violación a los derechos humanos, por ejemplo, cuando dejaron ciega a Fabiola Campillay, no quiere decir en nada que nosotros no estemos apoyando a Carabineros, al contrario. Quienes denunciamos una violación a los derechos humanos que pueda cometer un funcionario policial en cualquier punto de Chile o las Fuerzas Armadas es porque queremos que las policías sean eficientes. Y esos hechos se le quitan legitimidad. Y cuando después tenemos una diputada que es de la derecha, digamos, la doctora Cordero, que niega estos hechos, a mí me parece increíble, Matías. O sea, yo creo que ese dolor es como que yo negara la responsabilidad que tienen los delincuentes que asesinan cruelmente a esta carabinero. Entonces, eso yo no lo puedo entender. Y me parece además que es también faltar a la verdad decir que una reforma tributaria que llega a más recursos para el Estado, donde queríamos financiar las pensiones dignas,
donde queríamos poner recursos para disminuir las listas de espera, porque eso hay que invertir dinero, y que además iba a permitir que el Estado destinara recursos de libre disposición, por ejemplo, a seguridad ciudadana, donde hay una demanda grande de la ciudadanía que nosotros tenemos que hacernos cargo. Por supuesto que la reforma tributaria del gobierno va a permitir mejorar todo el equipamiento, toda la acción que puede hacer el Estado en materia de seguridad ciudadana. O sea, es evidente. Entonces a mí no me pueden decir que si hay una reforma tributaria, el gobierno no va a destinar recursos a eso cuando ustedes mismos lo están pidiendo. Aquí Guillermo Ramírez tuvo en la discusión de presupuesto el gran tema que nos puso la derecha en la discusión de presupuesto: más recursos a las policías. Y nosotros decimos, para dar más recursos a las policías, queremos una reforma tributaria y queremos también que ustedes aprueben el royalty a la gran minería del cobre, porque en Chile la renta minera se la están llevando las transnacionales, las grandes empresas. Queremos que sea repartida equitativamente. Eso propone el gobierno. 50% del royalty va a ir a beneficio de las regiones, las comunas mineras, y eso va a tener un gran impacto social. Senador, como país, como sociedad, porque apuntar con el dedo a unos o a otros, esta sociedad tuvo la capacidad en su momento donde hubo violaciones de derechos humanos por parte de Carabineros en el contexto del estallido social, lo dijeron instituciones internacionales, o dudarlo sería ridículo. ¿La doctora Cordero lo niega? No, pero no sé quién apoyó mucho a la doctora Cordero. ¿Cómo? Hablemos de un tema. A mí me molesta que aquí no tengamos una unanimidad para condenar. ¿Quién defendió a la doctora Cordero? La bancada de RN todavía no ha dicho nada. En el Senado yo tengo que ser honesto. En el Senado a mí me sorprendió. Hubo unanimidad, todo, desde los republicanos del Rojo Edwards hasta todos. No había espacio. Pero en la Cámara de Diputados no ha habido esa unanimidad. Pasemos del caso Cordero, porque Geiser aparece diciendo que tiene toda la razón, que en realidad es un diagnóstico médico. Pero de verdad no le den más. Yo le invito a pasar del tema Cordero porque no se acabó de entrar su periodo, pero ¿hay alguna autocrítica social de no haber hecho una diferencia clara entre aquellos casos donde un carabinero violó los derechos humanos en el contexto del estallido social, respecto de esta generalización del ACAB, o sea, todos los policías son bastardos, o el yuta asesina generalizado, o el perro matapaco? ¿No hubo mucho silencio frente a esos discursos de odio contra una policía y que hoy día lo estamos pagando? Se los pregunto a todos. Matías, habían parlamentarios de Apruebo Dignidad que tenían la calcomanía del perro matapaco en sus computadores. Sí. Abrían el computador en la comisión y estaba la calcomanía del perro matapaco. Perdón, entonces perdóname, a mí que me digan que un policía que comete una violación a los derechos humanos, que lo sigue el protocolo, sea juzgado, me parece de toda lógica. Pero aquí no fuimos al perro matapaco y no fuimos al todos los policías son bastardos. No fuimos a inventar que habían centros de tortura en estaciones del metro. ¿Para qué? Para minar la confianza en Carabineros. Todo eso tiene efectos. El efecto es, al final, que los carabineros no se sienten políticamente apoyados. Sí, fíjate que el general Yáñez... Daniel, yo te dejé hablar y dijiste hartas barbaridades y no te interrumpí. Mira, cuando el general Yáñez pide apoyo, no pide plata, como dice Daniel. El general Yáñez, que sabe lo que sus carabineros necesitan, pide apoyo político y Daniel les ofrece plata. Yo te puedo decir, Matías, hay cosas que son más importantes, como el apoyo irrestricto a la labor de carabineros cuando ellos cumplen con su función. Pero mira, déjame responderte algo, Guillermo, porque está bien, tú puedes tener la perspectiva, pero yo también te digo lo que pasa en mi región. En mi región hubo una gran polémica porque hubo un asesinato ahí en Los Quiles, en Punitaqui, y el argumento de Carabineros, que tenía una parte de razón, fue que no pudo ir y llegar porque no tenían benzina en el radio patrulla para llegar. Yo te puedo decir que en mi región, el radio patrulla en que se moviliza el general de zona de Carabineros quedó en pana porque no tenía la mantención del día. Faltan recursos. No, pero es que déjame hablar a mí, pues yo te escucho. Entonces, cuando tú me dices... No me escuchaste, me interrumpiste, estás hablando habiéndome interrumpido. Bueno, te dejo hablar igual, dale. Entonces, cuando tú me dices que no es un problema, por supuesto que es parte de los problemas. Y nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Y en regiones tenemos vehículos de Carabineros y motos que no circulan porque no podemos hacer cargo de lo otro. Pero para los cuatro. Eso, pero el ACAB, el yuta asesina, el perro matapaco, ¿nos podemos hacer cargo de eso? A su juicio, ¿afectó, minó la confianza y el apoyo social a Carabineros? Sí. ¿Hubo un error en no diferenciar casos de violación de derechos humanos versus esta capotera generalizada? ¿Hubo o no hubo efecto? Cuando tú generalizas las situaciones, evidentemente que
pasan estas cosas. Ahora, yo creo que no sé por qué siempre se contrapone el ejercicio de la función de Carabineros con el respeto a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es para todos, es universal y es para todo chileno, pero en particular para todo funcionario público, porque el funcionario público que no respeta aquello comete un delito especial, que es el delito de tortura. ¿Ya? Por lo tanto, a mí no me gusta esto de que las Fuerzas Armadas y los Carabineros tengan que tener un estándar particular. Todo funcionario público lo tiene y evidentemente ellos también, porque tienen el legítimo monopolio de la fuerza. Entonces, no se puede contraponer eso al apoyo, que yo no sé por qué hay que darle un apoyo político especial a instituciones que constitucionalmente tienen una función. Carabineros tiene una función que debe cumplir. Ahora, el apoyo político, ¿yo dónde lo veo? Lo veo en la ministra del Interior, lo veo en la legislación que se está tramitando, en la ley de presupuesto, porque efectivamente Carabineros requiere un presupuesto mayor, porque hoy día las necesidades que tiene son mucho mayores, no solo para preventivamente estar en las calles, donde se les echa de menos, sino porque también tienen que tengan más recursos. Creo que nadie en su sano juicio podría... Pero Char, antes que estaba aquí, el alcalde de Valparaíso, mira, pedía recursos para la Policía Marítima, Directemar. En la ley de presupuesto que ustedes aprobaron el año pasado hay recursos extraordinarios para Directemar. Hablaba de la aduana. Hay recursos extraordinarios para aduana. Entonces, no es solamente focalizar esto en Carabineros. Ahora, Carabineros sí requiere el respeto. Pero refirámonos a eso, al respeto, que es algo mucho más... Rita Olivares, que fue asesinada anoche, y que en paz descanse. Ella fue asesinada por un tipo, imagino que un delincuente, ya, que va con un arma que no tiene por qué portar. Entonces, no es... A ver, hay una falta de respeto que va más allá del respeto profesional. Ahí hay un delincuente avesado que no tiene miedo de nada y tenemos un problema grave como sociedad. Sí, pero los quiero volver al tema del el apoyo político a Carabineros, yo diría que tiene que estar a la vuelta de la semana regional y distrital, apoyando y votando todos, ojalá unánimemente, la ley Naín. Eso, porque el apoyo material... Porque ahí hay un agravamiento de pena. También se está discutiendo el tema de las reglas de uso de fuerza. Cómo los carabineros hacen uso legítimo, y ahí sí ha habido interpretaciones doctrinarias en los tribunales, donde se discute si el carabinero usó o no usó el arma en acto de servicio. Y voy a terminar al tiro, pero mira, hay algo bien complejo. Cuando Carabineros hace uso del arma de servicio, le hacen un sumario interno. Ese sumario puede durar meses. Y durante esos meses muchas veces le suspenden la remuneración. Sí, pues. Entonces, piensen lo que es un carabinero. Saca el arma. El incentivo está claro, está puesto no usarla. Al contrario. Entonces, también aquí hay un tema de la institución de Carabineros. Yo creo que se refiere, senador, no solo al tema material, que es clarísimo, al tema del apoyo, si se quiere, moral, institucional, de la sociedad, el apoyo que se sientan validados. Yo quiero ser bien directo, Matías, porque entiendo que hay un emplazamiento de Guillermo, de Jimena, y yo soy sincero, yo creo que nosotros, el Partido Comunista, la izquierda, no son responsables de ningún desprestigio hacia Carabineros. Yo creo que bueno, pero yo voy a opinar, el responsable de eso, en mi opinión, es Sebastián Piñera. Porque cuando él le declara la guerra al pueblo de Chile, en medio del estallido social, de las protestas, y los manda a la calle con esa orientación, obviamente hubo una orden para hacer chipe libre en esa materia, y eso provocó un desprestigio de la institución del cual no somos nosotros responsables. Y desde ese punto de vista, por supuesto que si hubo una violación a los derechos humanos teníamos que denunciarla, porque si no nos iba a parar. Entonces, si a mí me piden que yo guarde silencio frente a una violación a los derechos humanos, no lo voy a hacer, ni en este gobierno de izquierda, ni en el gobierno de derecha, ni en el gobierno que sea. Es algo intransable. Y desde ese punto de vista, yo creo que eso tiene nada que ver, Matías, con darle todo el apoyo que requiera Carabineros, incluyendo el aumento de penas para combatir cualquier delito, cualquier crimen organizado, el narcotráfico. Son cosas distintas. Yo no acepto que a mí me apunten con el dedo como si yo fuera responsable de una situación que hoy día provocara la violencia y los atentados contra Carabineros. Creo que eso es una canallada. El desprestigio de Carabineros se da al presidente Piñera, no al perro matapacos que ustedes aplaudían, no cuando salían a la calle. Pero por supuesto que se da Piñera, si él le ganó al pueblo de Chile y los tiró a las calles a cometer violaciones a los derechos humanos. Todo eso no tiene nada que ver con el desprestigio de Carabineros. Nada de eso tiene nada que ver con el desprestigio de Carabineros. ¿Pero quién los expuso, solamente el presidente Piñera? ¿Quién los expuso? Vale, oye, está bien. ¿Quién los expuso? Oye, cada uno... Es lo mismo que con la migración. Piñera no tiene nada que ver, porque él no fue a Cúcuta, nunca invitó a los venezolanos a ir a Chile. Cada uno
lleno de Daniel, personas que en algunos casos han cometido delitos como quiera, la y gente son en la parte de casa, bandas criminales. La gente en la casa, yo estoy seguro que mientras tú decías lo que decías, se sonreía. Porque es insólito lo que estabas diciendo. Vuelvo al debate serio. Quiero decirlo a Paulina, vuelvo al debate serio, no a la caricatura absurda de Daniel. Paulina, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, pero hay una frase tuya que podríamos discutir, que tú decías, no entiendo por qué Carabineros requiere un apoyo especial. Yo creo que Carabineros requiere un apoyo especial, es una especie como de apoyo reparatorio, como de apoyo compensatorio. Yo creo que en vista de que durante algún tiempo a Carabineros injustamente se le apuntó con el dedo y se le denostó y se le descalificó, hay que compensar eso. Yo entiendo tu punto de que las instituciones tienen que funcionar y que la ley se tiene que aplicar y que Carabineros tiene un apoyo que viene desde nuestra institucionalidad, yo eso lo comparto, pero creo que estamos en un momento especial, en un momento en que agredir a Carabineros, uno lo ve muchos videos en el norte sobre todo, parece cosa de todos los días, algo que antes no ocurría, y hoy día hasta las cifras de agresiones a Carabineros. Antes a una persona la paraban en una carretera y paraba, efectivamente. Hoy día la gente sigue de largo, hay un irrespeto hacia Carabineros. Y eso creo yo, Paulina, que hay que compensarlo. Y por eso yo sí creo que tiene que haber un apoyo más específico y más especial a Carabineros, sobre todo de parte del gobierno. Pero yo creo que en eso no hay dos visiones, creo yo. Que hay un apoyo a Carabineros que se materializa con lo que dice el presidente, que la ministra, pero más que lo que se dice es con lo que se hace. Jimena hablaba de las leyes que en su tiempo no se votaron y que hoy día son leyes aprobadas, la ley de robo de madera, la ley contra el narcotráfico, las leyes que se aprobaron la semana pasada que dan más herramientas a la Fiscalía. Todas esas leyes van en el buen sentido de apoyar también la labor de Carabineros. Carabineros tiene muchas funciones y yo creo que la gran discusión ahora que tenemos que apoyar todo, no con el ánimo de minar a una institución tan importante como es Carabineros y la más grande de Chile. Tiene más de 50.000 hombres y mujeres destinados a los lugares más recónditos y en condiciones bastante adversas, porque también hay que señalar eso, que no viven de tan buena forma haciendo patria. En los minutos que nos quedan, es un tema que es bastante primo hermano, porque fue el tema de discusión de la semana, ¿no? Que son las casas narco. Y ha habido toda una discusión a partir de la acción del alcalde Carter y al gobierno y el fiscal nacional y la política en general. ¿Cuál es la mirada que tiene cada uno de ustedes sobre lo que ocurre allí, Jimena? A ver, primero decir que todas estas leyes, antiportonazos, NAIM, control de armas, movilización técnica de investigación del crimen organizado, robo de madera, persecución contra el narcotráfico, estados de excepción constitucional, efectivamente se han ido sacando en este tiempo, pero ha sido producto de la situación que está viviendo el país y de la fuerza de los hechos, al final se imponen. Y eso uno no puede dejar de reconocerlo. Y hay leyes que todavía están en trámite, NAIM, por ejemplo. Me alegro de escuchar a Daniel de que esté dispuesto, ¿no es cierto?, a endurecer la mano respecto de quienes atentan contra Carabineros. No sé si será perpetuo o... Quienes ponen en riesgo la vida, o sea, quienes atentan... Sí, lo que pasa es que yo... Jimena, disculpa que interrumpa. Bueno, no importa, déjame terminar. Me alegro de que al menos haya una disposición a que lo revisemos. No voy a matricular tu voto respecto del tema, pero yo creo que tenemos que ponernos firmes en esto y al menos no darles salidas alternativas para que cumplan la condena y no sé, con eso se termine bajando. Casas narcos. Sobre las casas narcos y toda la polémica que se ha armado. Yo creo que todo lo que ayude a dar certeza y seguridad a la ciudadanía tiene que ser apoyado. Y creo que al final empezar a discutir lo que se hace y no irnos al problema, lo único que hace es que los delincuentes digan nuevamente vamos a estar en nuestra zona de confort. Yo creo que el alcalde Carter ha ocupado un mecanismo que encontró como vía para hacer uso o para responder, a lo que la ciudadanía ve como una amenaza. Todos sabemos, y los que estamos en terreno lo sabemos, nos lo dicen los vecinos, las vecinas, los propios alcaldes, que en las poblaciones, en los barrios, en las ciudades, se sabe dónde están operando, dónde hacen los intercambios de droga, dónde se juntan las bandas, y no había habido reacción hasta ahora. Lo hace el alcalde Carter. Veamos cómo apoyamos una buena gestión para que esto no sea una creatividad, ¿no es cierto?, de cada alcalde en particular, sino que sea una acción coordinada y sostenida. Aquí Carabineros es una autoridad, es la autoridad que tiene que velar por la seguridad de las personas y necesita potestad, necesita facultad y necesita legitimidad. Y eso tiene que ser algo que tenga una mirada compartida de todos y de todas. Paulina, ¿qué le parece a usted esto de las casas narcos, que ha sido un gran tema probablemente de discusión? Yo creo que lo que ha hecho Carter es mostrar el síntoma.
que él esté ahí, más allá de que creo que es una acción bastante populista, en el sentido de que él se muestra ahí como él, digamos, mostrando una actividad que finalmente, si demuele esa casa, probablemente no va a cambiar el resultado del tráfico ni en el lugar ni en ninguna parte, pero sí creo que él pone la alerta y es el síntoma. Eso indica que lo que dice Jimena es cierto. Todos saben dónde se venden las drogas. Uno mismo pasa por una casa en un barrio y ve que tiene unas grandes construcciones, que están estos autos de alta gama estacionados. O sea, es evidente que ahí hay recursos que no corresponden. Y uno se pregunta, bueno, si uno lo puede observar y lo ven las policías y lo ve todo el mundo, ¿por qué no pasa nada? Y si uno se lo pregunta, ¿por qué los vecinos van a entender que... ¿Por qué hay que acostumbrarse a eso? Entonces yo creo que esta ley que se aprobó... reconoce al alcalde Carter que sintoniza con una demanda de sus vecinos. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por eso digo yo que él es el síntoma, es la fiebre de esto. Porque eso indica que si un alcalde tiene que buscar el resquicio legal, porque esto de la creatividad que dijo el ministro de Justicia es un resquicio legal. La verdad es que él está obrando fuera del ámbito de sus atribuciones, porque está haciendo un decreto que da una causal de demolición que no es por la cual están demoliendo, porque debe haber miles de casas en su comuna que no están regularizadas y que él no las demuele. Por lo tanto, ahí, pero no me quiero ir contra el tema legal, sino que de verdad, ¿por qué? Demuestra un vacío. ¿Y por qué hay que darle más herramientas a las policías? Porque el estándar de prueba penal es un estándar alto. Entonces, lo que decía delante el alcalde Codina, que decía que el sistema era garantista. Bueno, el sistema es garantista porque tiene que velar por el debido proceso, pero el debido proceso no puede ser, finalmente, para tener un estándar de prueba tan alto que no logramos probar los delitos que son evidentes. Sobre eso, la verdad es que yo creo que la ley que sacamos, que votamos a favor en el Senado con las indicaciones del Ejecutivo, que permite la incautación de bienes del narcotráfico, es muy eficaz para que no tengamos que tener esa casa construida con dineros ilegales. Porque, está bien, ¿por qué se llega a eso? Porque hay un patrimonio que nadie toca y que la persona, incluso estando presa, porque varios de los que el alcalde Carter demolió, las casas que demolió, eran de personas que estaban presas. Entonces, lo que nosotros queremos es que esas personas que cometen delitos y que se enriquecen, no se enriquezcan, que esos dineros puedan ser incautados. Y en eso habían límites y limitaciones legales, judiciales, y la nueva ley que salió tiene ese objetivo. ¿Y sobre la incautación de bienes mal habidos, ya sea por narcotráfico o por delincuente? Ahora, ¿y sobre la demolición en particular? Sí, pero disculpa, María, lo que yo sí lamento, y creo que aquí ha habido otro afán del alcalde Carter, porque cuando el alcalde Carter acusa que el gobierno llamó en un telefonazo al fiscal nacional y por eso entonces el fiscal nacional instruyó un sumario al fiscal que le habría entregado las direcciones, francamente, eso es una cosa que no tiene ningún fundamento. Entonces me parece a mí que, claro, yo puedo entender que se demuelan narcocasas, sí, pero lo que no puedo entender es que el alcalde Carter utilice eso para atacar al gobierno y tratar entonces de hacerse el candidato presidencial. Me parece que no es la forma correcta de hacer las cosas. Guillermo. Bueno, es evidente que yo apoyo 100% lo que hace el alcalde Carter. Creo que hacerle la vida difícil a los narcotraficantes siempre es algo que uno desearía que ocurriera. Pero déjame ver un punto un poco más de fondo, más allá de la genialidad del alcalde Carter y que ojalá siga en esta lógica de creativa, como dijo el ministro, en la medida que sea para hacer el negocio más difícil a los narcotraficantes y que sea proteger mejor a nuestros ciudadanos. Aquí lo que se demuestra es lo siguiente, qué distinto es cuando hay colaboración entre las instituciones. Esto lo pudo hacer el alcalde Carter porque le llegó el listado de casas narcos de parte de la Fiscalía. ¿Quién los pidió? ¿Quién los pidió? A mí me sorprendió saber, Matías, yo no lo sabía, no sé si alguno de ustedes lo sabía, a mí me sorprendió saber que esa información no lo tienen los municipios. O sea, para mí es evidente que si la Fiscalía maneja información respecto de cuáles son las casas narco en Chile, deberían entregársela a todos los municipios, no solamente a la Florida, porque el alcalde Carter lo pidió. Y luego verán los alcaldes si le demoren la casa, si ponen enfrente más seguridad para proteger a los vecinos, si ponen un dron arriba para que esté fijándose en el caso de que estén metiendo afuera de la casa algún tipo de droga. Cada alcalde verá lo que hace con la información. Pero esa información los municipios la tienen que tener y habla sobre la importancia de que las instituciones colaboren entre sí. Y ojalá que esto no se transforme en una barrera más en que terminemos legislando, el gobierno termine pidiendo o alguien termine diciendo que no hay que pasar este tipo de listas. Ojalá sea todo lo contrario, que los municipios le entreguen, que la Fiscalía le entregue la lista a todos los municipios.
Pero si la lista la tiene la Fiscalía, ¿por qué no han allanado? Yo creo que tenemos que quedarnos con tolerancia cero a la delincuencia. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa, contarle que vamos a hablar de RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más poderoso porque también se encarga de gestión automática de licencias médicas electrónicas, entre otras tareas de recursos humanos. RexMás lo resuelve. Conoce más en rexmas.com. Pausa y volvemos con el subsecretario de Prevención del Delito. Estará con nosotros aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. ¿Qué hora es? 12:34. Estaba viendo qué hora era, que se nos ha pasado volando el programa y estamos con una de las autoridades que lamentablemente, digamos, va a ser y ha sido protagonista hoy día frente a lo que ocurrió, ¿cierto?, con la carabinera en Quilpué. Estamos con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, muy buenas tardes ya. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y quiero partir manifestando nuestro pesar, como también indignación como gobierno. Nuestra ministra del Interior, como nuestro presidente de la República, ya han sido muy claros en las comunicaciones que han ejercido en estas horas y en estos minutos, pero yo quiero poner un énfasis muy particular en que la responsabilidad nuestra, la responsabilidad de un gobierno es continuar reforzando y articulando el trabajo de seguridad para que nuestras policías puedan hacer su trabajo con seguridad, pero también de forma efectiva. Y aquí solo quiero detenerme en decir que un policía es un funcionario de Estado, es una persona, pero además es un funcionario de Estado y es uno de los nuestros. Y esa es la magnitud de lo que sucede y el dolor, pero también la indignación que se ejecuta en acciones que hemos llevado adelante desde que llegamos al gobierno hace prácticamente un año, con una agenda clara en lo legislativo como también en lo operativo y que podremos avanzar en profundidad. Pero quiero, Matías, si me permite, recalcar que no hay espacio para argumentos que no unan al país hoy en día. Matar a una persona, y particularmente un funcionario del Estado, no va a salir gratis ni ha salido gratis. Y la predisposición y la fuerza política, como también pública, como también privada que hay en este país, es lo que sustenta esa certeza que tenemos que transmitirle a la ciudadanía, y lo repito, en el marco de este pesar e indignación que manifestamos como gobierno. Usted es subsecretario de Prevención del Delito. En este caso puntual de la carabinera Olivares, uno se le ocurren, así a bote pronto, dos temas que pudieron haber sido preventivos para que no muriera ella asesinada hasta esta madrugada. El manejo discriminado, masivo y de armas de fuego, o sea, el poder de fuego de los delincuentes, y que esta persona, que aparentemente con los datos preliminares que tenemos, no estuviera donde tenía que estar, que es tras las rejas, porque estaba preso y se arrancó. Es decir, por esas dos y por muchos más probablemente elementos uno pudo haber prevenido este asesinato. ¿Qué nos puede decir usted? Yo creo que tocas un tema central y que ojalá fuera de cierta manera el cauce de la discusión país que estamos teniendo respecto a la seguridad, no desde que llegamos al gobierno, así que al menos hace unos 4 años atrás, cuando empezamos a ver este aumento bastante sostenido en los delitos violentos y los homicidios, en que la prevención juega un rol fundamental. Porque la discusión suele normalmente centrarse en el aumento de penas, en las reacciones posteriores, cuando ya en algunos casos no solamente hay lesionados, sino que también fallecidos. Y en este caso, la brutal muerte de la sargento Rita Olivares. Entonces, en lo concreto, quiero recalcar que cuando nosotros tomamos la decisión de primero, bajo un plan de seguridad que diseñamos, que trabajamos, que concordamos, con que el país tenga por primera vez una política contra el crimen organizado, que el presidente de la República tomara la decisión de incrementar el presupuesto en un 4,4% y en un 65% para las capacidades preventivas de los municipios, que me imagino que esa es también un área que podemos profundizar más adelante esta conversación, pero que además
en las últimas semanas hemos llevado adelante una agenda legislativa muy importante respecto a sicariatos, homicidios, porte de armas en lugares de alta concurrencia, como también el Ministerio de Seguridad. Y ahí tomo la disposición que ha presentado el presidente del Senado a que avancemos con rapidez. Quiero además aprovechar de destacar que la semana pasada nuestra ministra del Interior ya firmó las indicaciones para patrocinar y hacernos parte de la ley Naim. ¿Y por qué esto es importante? Porque es uno de los elementos que estaba en el compromiso nacional por la seguridad pública. El plazo era hacerlo durante el mes de abril. Como ministerio y como gobierno tomamos la decisión de que en sustento a ese consenso y ese acuerdo esto tenía que avanzar, y también una discusión respecto a las reglas del uso de la fuerza que hemos venido trabajando ya hace unos meses y que de hecho el día martes le presentaremos también ¿Hay avances a en la la comisión. reducción de poder de fuego de los delincuentes? Porque ha habido iniciativas para tratar de incautar. ¿Ha habido algún resultado en quitarle armas a los delincuentes? Por eso, Matías, es tan importante lo que mencionábamos, que esto no se pasa solamente a aumentar las penas al porte de armas, etcétera, sino que la operatividad. Nosotros tomamos la decisión de incrementar los operativos de fiscalización de armas y particularmente instruyendo a Carabineros respecto a la forma y dónde tenía que hacerse. Nosotros estamos trabajando, Matías, en un plan que ya lo presentamos al Comité Político y lo afinaremos ya esta semana, y que tiene que ver con la focalización del trabajo del gobierno sobre las comunas, los territorios que concentran la mitad de los homicidios y los delitos violentos en Chile. ¿Y eso qué es lo que ha permitido? Que no solamente se incremente de manera significativa la incautación de armas. ¿Cuánto se ha incautado respecto de... Mira, hay dos formas de ver la incautación de armas. Una es la entrega de armas. Eso ha crecido significativamente, si no me equivoco, cerca de un 18, un 19%. Dicho sea de paso, se destruyeron 18.000 armas de fuego, y lo que estamos viendo en operativos en el día a día es que los incrementos, dependiendo de la zona, han presentado aumentos entre el 4 y el 5%, y en algunos casos, cuando hay una concentración más, hemos llegado a incautar una cantidad significativa de armas que, dicho sea de paso, no solamente se nutren desde el mercado ilegal de armas, sino que también tenemos un problema, a pesar de que el foco está sobre la ilegalidad, también de armas que están previamente inscritas. Esa es la magnitud. Y con eso, solo para cerrar la temática de armas, es que parte de la política nacional contra el crimen organizado, parte de este compromiso transversal por la seguridad, hay una serie de medidas para hacer más eficiente el uso de tecnologías, para detectar el ingreso de armas desde el extranjero, la modificación de armas, la trazabilidad, y al final del día armar una estructura que permita ser eficientes, y en eso estamos desde el primer día que llegamos al gobierno. Probablemente esos resultados además se van a ver más adelante, porque son estrategias que son, claro, se empiezan a aplicar, pero son más a largo plazo. Nada de eso evitó que esta madrugada, digamos, un delincuente asesinara a la sargento segunda Rita Olivares. Yo lo quiero llevar de vuelta a eso. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién no hizo la pega para que el señor Edward Fuenzalía Leiva, que tiene 28 años, 4 condenas por robo con violencia, y que se fugó de la cárcel junto a otros 5 reos el día 23 de julio del año 2021, o sea, hace 1 año y 9 meses, estuviera libre? A ver, la seguridad, tal como es una responsabilidad de Estado, es un dolor de Estado. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que las medidas que nosotros iniciamos su implementación desde que llegamos al gobierno no se focalizan solamente en la labor del gobierno, sino que también, y particularmente, lo que ha significado el incremento significativo de recursos en el marco de la criminalidad organizada, como también de las acciones preventivas, van también a fortalecer otras instituciones. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta, ¿qué es lo que falló? Porque son tal vez varias instituciones, partiendo con la seguridad de la cárcel de Valparaíso. Efectivamente, y Constanza, Matías y ustedes, las veces que hemos podido conversar, se han dado cuenta que yo no gasto un solo segundo en culpar ni a otras instituciones ni a gobiernos para atrás, porque eso no sirve para nada. Quienes nos están viendo hoy día, lo que quieren son respuestas estatales. Es una coordinación única para que podamos seguir avanzando. Entonces, cuando hablamos de el contexto en el que ocurren estos hechos que no deben ocurrir y que son absolutamente impresentables, como indignantes en cualquier democracia, van de la mano con una serie de acciones. Pensar que vamos a evitar que personas en este país, sean policías o no, sufran lesiones o sean víctimas de homicidio, femicidio, violencia intrafamiliar, solo
aumentando las penas, no es que lo diga yo, sino que la evidencia por años nos sustenta que eso por sí mismo no da resultados. Lo que tenemos que hacer... Pero subsecretario, en este caso, además, por eso lo estoy preguntando, aquí estaba condenado, es la persona, estaba condenado por otro tipo de delito. Este, según el prontuario, sería, si es que es condenado por este delito, sería el más grave de su historial. Pero una persona que debía estar en la cárcel. Entonces, ya, se fugó de la cárcel. Podemos entender que ahí hubo un problema de seguridad de la cárcel de Valparaíso. Pero ha pasado casi 2 años. Claro, y este señor sigue en la calle y eso hizo posible que terminara, que tratara de robar una casa anoche y que terminara, digamos, muriendo una carabinera. Yo puedo complementar con una cosita porque quiero saber, para entender el entramado administrativo del Estado. ¿Qué instituciones los últimos, dicen, año 9 meses? Va a ser ¿Qué institución, qué registro de algún operativo, de alguna institución del Estado andaba detrás del señor Eduardo Fuenzaleda? A ver, te voy a dar la respuesta corta y la larga para no quedarme fuera de ningún detalle. Lo primero, la muerte, el asesinato de una funcionaria de Carabineros, de una funcionaria de Estado, es una responsabilidad de Estado. En eso no nos perdamos, no hay margen. No, está clarísimo. Ni espacio. ¿Pero alguien lo siguió o el Estado no tiene ninguna institución que haga esa pega? Voy a complementar tu pregunta. El día jueves, de la semana pasada, una semana que estuvo ocupada mediáticamente por una acción particular de desarme de ampliaciones en una comuna. Sí, de las casas narcos. El día jueves se llevó adelante un operativo a nivel nacional con 1.218 detenidos. De ellos, 560 eran personas que tenían orden de aprehensión pendiente. El día lunes, 2 días antes de la cobertura mediática, llevamos adelante un operativo en 5 comunas de la región metropolitana, como lo hacemos semanalmente, donde el foco eran los controles preventivos de identidad para sacar personas de circulación con orden de detención pendiente. El día miércoles, el día en que la atención mediática estaba puesto en desarmar las ampliaciones ilegales en una comuna, llevamos adelante y monitoreamos junto al subsecretario del Interior un operativo en la zona sur de la región metropolitana donde se llenaron 11 casas y se buscaba a 8 personas. Y esas 8 personas fueron detenidas, se incautaron armas y drogas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el foco de la acción policial preventiva no necesariamente significa presencia policial para prevenir el delito, sino que también ir por las personas que tienen deudas pendientes con la justicia. Como este señor. Como es el caso de esta Pero este persona. señor no tenía orden pendiente, este señor se había escapado de la cárcel. Bueno, pero tú podrás imaginarte que fugarse de un recinto penitenciario y además el historial delictual que estamos viendo en muchas personas que son detenidas, que dicho sea de paso, ahí también hay tareas compartidas, tareas que tienen que ver con el Poder Judicial, con nuestro Ministerio Público, que trabajamos en conjunto y no estamos culpando, pero que tienen que ver con la capacidad que tenemos que instalar en ir por esas personas. Ya, pero según la información, yo sé que esto es reciente, subsecretario, por lo tanto estamos recabando la información, pero ¿usted tiene información de si existía una orden de detención contra este señor que se fugó de la cárcel hace 1 año 9 meses? La información preliminar que recibimos y tenía que ver con su historial, tanto como que él protagonizó una fuga. Entiendo que al protagonizar esa fuga no terminó de cumplir su condena. Entonces, de manera natural, es una persona que tiene pendientes con el Estado y con la justicia. O sea, para nosotros entra en esa categoría y es en esa categoría que cuando tomamos la decisión de aumentar los controles preventivos en las calles, cuando hacemos muchos de estos operativos de tránsito, que a lo mejor aparecen en fiscalización de motos y vehículos, tienen, Matías, ese objetivo justamente lo que estás diciendo tú. Llevar a la justicia y sacar de circulación pública a quienes tienen que estar pagando un castigo. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos son los chilenos y chilenas que están en la calle que deben estar? Porque eso también es una acción preventiva. Sí, claro. Hoy día en el país tenemos focos prioritarios respecto a la búsqueda de órdenes de detención pendiente. Y eso se va categorizando de acuerdo a los delitos. Podríamos dar a conocer sin ningún problema en los próximos minutos para complementar cuáles son esas categorías y cuáles son esos focos. Ahora, el foco no necesariamente es la búsqueda de personas que tienen una orden de detención per se, porque el foco que hemos puesto como gobierno es particularmente sobre los delitos violentos y los homicidios, y es ahí donde buscamos focalizar. Secretario Vergara, ¿se podría cuantificar para que sepamos cuántos chilenos y chilenas como Eduardo Fuenzalida están con orden pendiente o se han fugado a un recinto penitenciario
interrumpiendo el cumplimiento de condena. ¿Cuántos hay en la calle? Sí, yo creo que... ¿Detrás de cuántos chilenos y chilenas dan ustedes en ese foco, en esa prioridad? A ver, yo creo que eso no es la forma de definir tras quiénes estamos en el foco de prioridad. Porque el salir por una orden de detención pendiente tiene que ver más que nada con el foco de sobre qué tipo de órdenes de detención pendiente. Y como te digo, no tengo ningún problema en complementar y actualizar la cifra para que todos la podamos tener ¿De qué a orden y magnitud? del orden y magnitud que estamos hablando, pero estamos hablando de miles de personas, por eso cuando hay solamente una operación de 1.200... Mira, aquí hay algo que no es menor, Matías. Si yo te hablo de que hay 1.218 personas detenidas, que eso equivale en este operativo a 76 detenidos por hora. Y te hablo de que 578 tienen orden judicial. Estamos hablando de un universo de más del 50%. Sí. De efectividad, ahora, no es que esto es al azar, no que vamos y el control de identidad se hace en cualquier espacio, focalizamos donde sabemos que hay una mayor concentración. Se intenciona en la búsqueda. Por supuesto, por supuesto. Pero miles, ¿cuántos miles están fugados de la justicia en este momento? A ver, fugados de la justicia es una cosa y órdenes de detención pendiente. Bueno, usted póngale, orden de detención pendiente. Sí, a ver, lo correcto y ese es el nombre correcto. Y daré a conocer las cifras sin ningún problema y las actualizaré, porque más allá de darte la cifra en este momento, nosotros, y en particular en el caso mío, trato de ser muy cauteloso. Sí. Es que para que sepamos. Pero creo que hablar de rangos de miles es algo bien complejo y lo que la ciudadanía merece es la cifra exacta y ¿Usted no sabe la cifra exacta? Ningún problema, es que son cifras que se van actualizando. Si yo ya tengo, por ejemplo, un operativo de este jueves donde hay 578 personas, el día lunes hubo aproximadamente 60 a nivel nacional, te estamos hablando de cifras que se actualizan bastante y lo que me parece a mí correcto es que informemos con esa exactitud. No, sí, pero usted dice se van actualizando permanentemente. No, obviamente no estamos pensando en la cifra actualizada hoy, pero ¿de qué rango estamos hablando? Estamos hablando del rango de los miles, sí. No estamos hablando de los miles puede ser 2, porque el primer plural, o de 20. Estamos hablando de un rango de miles de personas que tienen órdenes pendientes con la justicia y el foco nuestro particularmente está sobre las órdenes más violentas. Esta semana se habló mucho. Homicidio. Uno de los casos que usted habla de las casas narco, también se habló del funeral narco. Sí. El funeral narco, aparentemente, hasta donde hemos sabido, hubo un resguardo policial de tal forma que no hubo casos que lamentar, no hubo disparos, que en otros sí lo hay. ¿Se hizo algún operativo en torno a ese funeral narco? Porque nos imaginamos que no estamos tan lejos y pensamos que asistieron a ese funeral narco personas que suelen andar, no sé si siempre, no quiero ser injusto con ellos, que suelen andar armados o que han utilizado armas en los últimos días. ¿Se incautó algo? ¿Qué se incautó? ¿Cuál es el resultado de ese operativo si es que lo hubo? En el contexto del funeral narco en Valparaíso. Lo hubo. Y creo que tu pregunta también desnuda otro elemento que no es menor. El funeral narco de Valparaíso fue noticia por la suspensión de clases, no por lo que sucedió en el funeral narco. Independiente de los resultados que te los voy a dar de manera inmediata, es esta sensación de que ocurre algo en un lugar y que cambia la vida y la naturaleza del espacio público. Y eso es lo que ocurrió de forma previa. En el funeral narco hubo 65 controles de identidad, hubo una detención y otras 2 detenciones que eran por una conducir sin licencia y otra por un tema de tránsito. ¿Qué es lo que te quiero decir? Pero no había nadie detenido ahí que haya estado con una orden de detención pendiente, por ejemplo, por tráfico de droga, narcotráfico o, por ejemplo, porte ilegal de armas. Que es lo que uno se imagina en un funeral narco. Hubo un caso de porte de arma blanca. O sea, ¿no había nadie armado en ese funeral? En el operativo que se realizó, no, y eso puede ser por distintas razones, Constanza. Una de ellas es que como se levantan alertas públicas, también hay contracciones, eso suele suceder. Y yo creo que de cierta manera eso es la razón por la que como gobierno comunicamos bien poco antes de hacer las cosas, sino que más que nada lo que se hace después. Pero lamentablemente, el foco de la discusión ese día estuvo puesto por lo anterior. Ahora, no es que se necesite dar a conocer que no pasó nada, pero en la mayoría de estos funerales de alto riesgo, dicho sea de paso, hay un protocolo que el año 2022
nosotros como gobierno mejoramos, ha permitido que gran parte de estos funerales de alto riesgo pasen desapercibidos. Y claro, efectivamente hay funerales de alto riesgo donde hay una mayor detención de personas, donde hay mayor incautación de armas, fuegos artificiales, etcétera. Pero en este caso en particular estos fueron los resultados y fue bastante bajo respecto a también la sensación pública que se generó respecto a lo que sucedía. Ahora, usted dice, claro, este caso se sabe o se hizo noticia por la suspensión de las clases, ¿cierto? Pero la verdad es que previo a eso se había dado la noticia que a una persona, al señor que enterraron, lo acribillaron con 30 tiros en la puerta de un colegio, donde los niños estaban grabando con sus celulares mientras le disparaban. Entonces, esa fue la primera noticia, que ya es algo impactante. Después de eso viene este punto de la toma de decisión de más de 10 establecimientos educacionales de suspender sus clases. Y claro, viene esta contradicción entre el ministro de Educación, que celebra la medida, con la ministra del Interior, que dice no, es impresentable, no podemos dejar que los narcos regulen el calendario escolar. Y que eso, claro, la ministra tiene toda la razón, pero si yo fuera papá o mamá de un colegio donde va a pasar un funeral de una persona que acribillaron con 30 tiros en la puerta de un colegio, yo no sé si mando a mi hijo al colegio. Agradecería el cuidado. Sí. Claro, bueno, y el problema de fondo de eso, subsecretario, y aquí va mi pregunta, perdón por la introducción, pero para entender el contexto, es que esos papás y esas mamás probablemente, y el director del colegio también lo ha explicado, no sienten que el Estado está dando garantías para que ellos puedan enviar a sus niños al colegio y que pase el funeral narco y no le llegue una bala loca a uno de esos niños. No, usted reconoce eso, ¿cierto? Que ahí hay una deuda del Estado. Por supuesto que y es lo que mencioné al principio, que hay una deuda estatal respecto no solamente a la criminalidad objetiva o las víctimas objetivas, sino que también algo que también lo hemos conversado previamente y que es muy importante para este gobierno, es que tanto las víctimas como las personas que tienen miedo tienen que cobrar relevancia, porque lo que ocurre cuando se toman decisiones, ya sea de suspensión de clase, hasta el rango de tomar la decisión de caminar por otra calle y darse, o no salir a la calle a cierta hora, son decisiones que se toman en base al miedo. Y por eso, y yo he argumentado esto, que de manera muy injusta se ha culpado a los matinales por décadas en este país y al periodismo, y no se le ha tomado el peso de lo que significa hacerse cargo de la sensación de temor. Y para nosotros como gobierno, tanto la objetiva victimización como sentir miedo y dejar de hacer tu vida porque sientes miedo, cobra la misma relevancia. Y por eso las acciones del gobierno están centradas en dar respuesta a esas dos acciones. Pero repito, lo que tenemos que entender como país en este momento es que la seguridad es y debe ser una política de Estado. Ya, y por eso mismo... entiende y empatiza con esos papás y mamás. Y por eso mi pregunta es, ¿qué hace el Estado para que esos papás y mamás tengan la seguridad y tengan la garantía de que pueden mandar a sus hijos al colegio sin que a esa misma hora haya un funeral denominado narcofuneral que sea un peligro? A ver, justamente lo que se hizo en los días previos y ese día en Valparaíso, se incrementaron los operativos en el contexto del protocolo de funerales narco. Se incrementó la presencia de las policías no solamente operan en el punto particular, sino que hay también acciones preventivas como patrullajes que permiten sacar a personas con órdenes de detención, como también armas y posesión de armas. ¿Y se le comunicó todo ese plan a los colegios? Porque da la impresión de que hay una falta de comunicación. A ver, yo creo que hay que diferenciar las cosas. La labor de las policías, en gran parte, y lo que se está haciendo, tiene y debe que ser en un gran componente silenciosa. Y muchas veces comunicar los operativos genera el impacto contrario en que los delincuentes saben que va a haber un operativo. Entonces, yo quiero ser muy cuidadoso en ello porque creo que también hay estrategias policiales y estrategias gubernamentales de por medio que han puesto el foco en la operatividad más que en dar a conocer de manera previa. Pero creo que tú tocas un punto central y que tiene que ver con la comunicación con otros actores de la ciudadanía y particularmente con actores e instituciones tan fundamentales como son las escuelas y los colegios. Y con esto quiero además mencionar en que este es un trabajo que además venimos haciendo con el Ministerio de Educación, con UNICEF, con la Defensoría de la Niñez, porque no te olvides que cuando nosotros llegamos al gobierno en el mes de marzo, y también durante lo que fue la primera semana de marzo, cuando entraron a los colegios, fueron las 2 semanas antes que nosotros llegáramos al gobierno, hubo una serie de incidentes relacionados con balaceras en entornos de los colegios. Y ahí lo que aplicamos, particularmente en San Bernardo, en Los Pejos y en otras comunas, fueron protocolos de presencia policial que pasan también por robustecer la relación, en este caso las instituciones educativas con Carabineros, y que no necesariamente, entonces cuando me preguntan qué es lo que estamos haciendo, pasan solamente desde el control, sino que también lo preventivo, y por eso
tomamos particularmente la decisión de saldar esta deuda que existía con los municipios de Chile, y el presidente nos pidió incrementar en un 65% el presupuesto para los municipios, porque ahí juega un rol complementario que es muy importante, porque la disparidad territorial hoy día hace que la actividad policial sea menos eficiente y disparmente eficiente en distintas comunas. Presentar querellas es una acción lógica, es una acción esperada, pero para la población a veces es una acción como buen chileno, como zafar. Es obvio que se presentan querellas. El punto es que vamos a tener resultados. ¿Qué resultados vamos a tener de esta querella? ¿Qué va a significar para este hombre haber hecho lo que hizo si es que se prueba que es el responsable? A ver, yo concuerdo plenamente en que si bien la presentación de querellas es una acción que el Estado, o sea, que el gobierno toma una decisión de hacerla y tiene implicancias no solamente en lo práctico, que es la participación del gobierno directamente en el proceso, sino que además es una señal que se envía hacia adelante respecto a la gravedad con la que el gobierno lo ve. Y independiente de que el gobierno presente o no una querella, no necesariamente tiene un impacto en la capacidad que vamos a tener de llevar a la justicia un responsable. En el caso de lo que sucedió esta madrugada, ya hay detenidos. Entonces eso es distinto. Ahí el caso de la querella tendría un objetivo distinto, pero normalmente, y como bien lo ha dicho nuestro presidente de la República, cuando ocurren estos casos, el Estado pone toda su fuerza a disposición, y esa no es una frase cliché, sino que significa también dar una señal de la efectividad. Y, Matías, el problema con la efectividad es que normalmente los resultados no ocurren en el rango, claro, como el caso de esta madrugada, que sí hubo una detención inmediata, pero normalmente se demoran días. Entonces, la noticia de los detenidos que fueron detenidos por un homicidio llega mucho más tarde, y también, y con justa razón, se profundiza esa sensación de que no hay efectividad y en consecuencia las personas no denuncian y todo lo que sabemos. Subsecretario, le queremos agradecer por haber estado con nosotros aquí en Estado Nacional. Tuvimos obviamente que además adaptarnos la pauta por la noticia. La noticia es la que manda, obviamente, y por eso también vamos directamente a la noticia, porque ya está llegando la ministra del Interior en Quilpué, está el director general de Carabineros, y por supuesto que ese va a ser el foco de nuestro noticiario. Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, muchas gracias por estar esta mañana en Estado Nacional. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días.